Laura, un podcast para educar bien, entre comillas bien, en el uso de la tecnología. Fácil. No lo es, Laura, porque educar no es fácil, pero por supuesto podemos hacerlo. A mí no me gusta cuando pedimos legislaciones que prohíban. Todo depende también de la madurez y de cómo seamos como personas, ¿no? Que sepas cómo trastear un móvil o un ordenador no es lo mismo que saber cómo utilizarlo bien. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Del concepto on life? Que es que ya no hay una vida real, física, y una vida digital. Las dos son la vida real. Lo que es ilegal en el plano físico también lo es en el digital. ¿Cómo nos acercamos, ¿no?, a ese océano de información? Alfabetizar desde edades tempranas no significa ni mucho menos enchufar a los niños y a las niñas. Cuando hay miedo llega la prohibición, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. Es acompañamiento y pensamiento crítico. No tenemos que esperar hasta los 12, 14, 16, cuando cada familia. Es que en muchos casos no hay control de verificación de edad. No encontramos ningún sistema que se pueda hacer de una manera eficaz. Un cambio de modelo donde podamos realmente acompañarnos. Pues prohibir no es la solución a nivel general. Buen uso de la tecnología, creo que tenemos claro las tres, que es el equilibrio. Bienvenidas malas madres a un nuevo programa en La Casita Podcast, segunda temporada. Esto ya está cogiendo ritmo, ¿verdad, Peter? Ya estamos on fire. Y ya pues empiezo a decir cosas que digo todas las temporadas. Temazo, hoy tenemos otro temazo, hoy tenemos otro regalo de podcast, de algo que nos preocupa realmente a todas las malas madres, también a los malos padres, me vas a decir si no, Peter, que es la educación digital. ¿Qué me dices de esto? Uy, ya hablamos que yo tenía ahí eso muy controlado. Soy el que va cortando el rollo siempre. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo honorario, puedo. Lo vamos llevando y normalmente la mayoría de las malas madres, te voy a hacer spoiler, Peter, lo hacemos controlando tiempo, ¿no? Porque es como algo fácil, sabemos que si cogen una pantalla en un momento dado, pues controlamos con el tiempo, pero no tanto con el contenido, y vamos a aprender mucho en este podcast, además con dos mujeres a las que admiro muchísimo y que tenía muchas ganas de tener aquí en La Casita Podcast. Pero es un tema que nos preocupa, pero es que hoy nos va a ocupar. Ya sabéis que yo lo digo siempre, entre prohibir y barra libre de wifi creo que hay muchos grises y hoy vamos a trabajar en ello. Porque ¿qué nos preocupa a las madres cuando pensamos en la relación de nuestros hijos o hijas con las pantallas? Vamos a ir pensando y reflexionando. ¿Estamos educando para la vida digital o simplemente estamos reaccionando a lo que va viniendo, ¿no? Es como que vamos como un poco por detrás, adaptándonos como podemos. Yo en mi caso, ya sabéis, niña de casi 14 años, con lo cual imaginaros una relación totalmente distinta, y una niña en medio y luego una niña de 5 años, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que el aprendizaje que he ido teniendo me viene fenomenal para sus hermanas, pero ha sido como ir aprendiendo, ir adaptándome, ir encontrándome todo el rato con cosas nuevas. Y por eso os preguntaba, estos días os preguntaba en Story a las malas madres, ¿qué os preocupa más de la relación de las pantallas de vuestros hijos? Y me decíais cosas muy claras, y que tengo aquí apuntada. Por un lado, y que me parece muy interesante y vamos a hablar de ello, que no tengan pensamiento crítico. Y esto de tener pensamiento crítico lo unía yo a otra que soléis decir mucho, que es, oye, pues me preocupa mucho que sepan diferenciar entre lo que es real y lo que no. Es una noticia falsa, es un fake. ¿Cómo pueden saber ellos, ¿no? Si ni siquiera muchas veces lo sabemos nosotras, ¿no? Más cosas que decir. Bueno, fue un temazo y yo creo que así es, y así lo hemos tratado también en otro podcast que tenéis con Marina Marroquí, que es el acceso a la pornografía, el acceso a todo ese contenido violento, ¿no? Y a que puedan construir esa relación, ¿no? con el sexo de una manera que no es la que realmente queremos, ¿no? También decís, no saber cómo controlar el tiempo, el aislamiento y la pérdida de habilidades sociales de vuestros hijos, la exposición a mensajes machistas, el impacto que todo esto tiene en la autoestima y en la salud mental. Y el sentimiento también que tenemos muchas malas madres, bueno, pues hay que reconocerlo, de no comprender y lo que están haciendo, cómo están usando la tecnología, ¿no? Y sobre todo también, pues claro, que esto al final acabe convirtiéndose también en una adicción, ¿no? Con los problemas que ellos pueden derivar. Entonces, de todo esto, que al final es poner la preocupación y poner los problemas que pueden suceder en nuestras casas con la relación con la tecnología y las pantallas, vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar desde un lugar importante, que es sin miedo, vamos a hablar sin culpas, por favor, no nos sintamos culpables por cómo lo estamos haciendo, lo intentamos hacer lo mejor posible, con conocimiento que vamos a tener con nuestras expertas hoy, y sobre todo con claves, ¿no? Con claves para educar en lo digital sin caer, por favor, en el alarmismo, ¿no? Porque yo creo que sí que hay un camino y hoy lo vamos a descubrir. Porque la tecnología, pues bueno, yo creo que si se comprende, se acompaña,
desde un lugar también de pensamiento crítico y de reaprender cómo lo estamos haciendo, pues al final vamos a poder, por lo menos, intentar educar bien en lo digital. Y de eso sabe mucho nuestra compañera de podcast hoy, que es la Fundación Telefónica, y una revista, hoy no vengo sola, vengo con una revista maravillosa que se llama Telos y que trata este tema en esta nueva edición, Generación Alfabeta. Todo lo que estamos hablando está aquí en artículos súper interesantes, con claves, con reflexiones, con citas de muchos expertos y expertas que ya están trabajando en esto y que nos pueden ayudar, que realmente puede ser una buena compañera de viaje para tratar este tema que tanto nos preocupa. Así que ya desde el comienzo os digo que entréis en telos.fundaciontelefónica.com/revista porque podéis descargarla gratuitamente. Y esto es una revista que se lleva editando Telos ya. Lleva la Fundación Telefónica editando la revista Telo más de 40 años, de verdad. Os la recomiendo muchísimo y sabéis que no os recomiendo cualquier cosa. Así que con esto en la cabeza, estas reflexiones, pensamiento crítico, comprender, acompañar, controlar tiempo, saber el para qué del uso de la tecnología, comenzamos este podcast, este programa Dentro Cabecera. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa, una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Os quiero, gracias, malas madres. Pues ya estamos aquí, me lo habéis pedido tanto, malas madres. Laura, un podcast para educar bien, entre comillas bien, en el uso de la tecnología y de las pantallas a nuestros hijos, a nuestras hijas. No sabemos cómo hacerlo, nos perdemos. Lo que siempre os digo, si estáis pensando ya en esto, si os está preocupando, ya es mucho, ya habéis dado el paso, ¿no? A informaros, a conocer y a hacerlo un poquito mejor cada día, o a repensarnos y a cambiar hábitos que a lo mejor no están funcionando, ¿no? Y vamos a hacerlo hoy en un programa muy especial. No vengo sola, vengo con dos invitadas maravillosas que os voy a presentar, y además con esta revista Telos que os tenéis que descargar ya, porque hay muchos artículos de verdad que os van a encantar y os van a hacer pensar y sobre todo os van a ayudar, que de eso se trata el podcast hoy. Me acompañan dos expertas en este tema que nos van a ayudar a cambiar esa mirada. Patricia Ruiz Guevara, bienvenida. Ella es matemática y periodista especializada en ciencia y tecnología, coordinadora de Maldita Tecnología y Estrategia de Inteligencia Artificial y Desinformación en la Fundación Maldita.es. Podría seguir hablando de todo lo que has publicado, de todos sus artículos, entre ellos tienes uno aquí maravilloso. Has ganado premios de comunicación, de periodismo, pero estás hoy aquí también para acompañarnos. Patricia, ¿qué tal estás? Pues muy feliz de estar aquí. Otro premio, la verdad, venir a este podcast. Y quería comenzar un poco porque me hagáis una reflexión de eso que contaba al principio, ¿no? Os he puesto sobre la mesa las grandes preocupaciones de las malas madres, ¿no? Entre ellas, una es tu tema, que es saber que nuestros hijos, nuestras hijas sepan lo que es realidad y lo que no, ¿no? Lo que es un fake, lo que es una mentira, ¿no? Cómo pueden tener ese ojo crítico, ¿no? También hablan de pensamiento crítico. De estas preocupaciones, ¿qué te llama la atención para empezar a reflexionar, Patricia? Pues la verdad es que me tranquiliza lamentablemente, pero que sepan que esto es una preocupación que tienen que tener, ¿no? En concreto sobre hijos e hijas y adolescentes, pero en general todos, ¿no? La verdad que estamos en un momento del ecosistema informativo en el que vivimos, en el que pues hay muchas situaciones en las que no sabemos distinguir qué es real y qué no. Y ahora seguro que vamos a ahondar más en esto, pero claro, los niños, niñas, adolescentes no tienen ese ojo crítico como tú dices, porque también directamente ya han nacido en este ecosistema, ¿no? Nosotros en muchos casos pues tenemos todavía reminiscencias, ¿no? De esa otra vida que no era digital, y ahora tenemos que convivir con las dos porque las dos son la realidad. Así que bueno, me parecen unas preocupaciones lícitas, razonables, y que bueno, que lo que tú has dicho también, ¿no? El primer paso es saber que esto es un problema para entonces ver cómo pues conformarlo en el día a día, ¿no? E ir solucionándolo. Fácil no es, vamos a ver si realmente es más fácil para los jóvenes o los adolescentes porque han nacido en esta vida digital, como decía Patricia, o tenemos mayor reto nosotras. Vamos a ir viendo todo eso, pero quiero dar la bienvenida también a la segunda invitada que nos acompaña hoy, que es Laura Cuesta, profesora de Cibercomunicación y Emprendimiento en la Universidad, formación a familias, docente para el buen uso de la tecnología, divulgadora sobre bienestar digital, autora de libros tan maravillosos como este Conectados que está sobre la mesa y Crecer con pantallas. Bienvenida, Laura. Un placer, Laura. Aparte, me hace mucha ilusión tenerla porque son de estas personas que conoces y que ya se hacen amigas en esta relación que tuvimos formando parte del Comité de Expertos y Expertas de Tecnología en Ministerio de Infancia. Y es maravilloso cómo divulgas, cómo lo haces. Y Laura, primera pregunta, pues reflexión sobre esas preocupaciones que a ti te suenan todas seguramente, no solo como porque es tu área de expertise, sino también como madre.
¿Qué le Es dirías? normal, o sea, son preocupaciones muy normales y muy lícitas. Como sabes, cuando yo fui madre, sobre todo de mi hija primera, no teníamos estas preocupaciones. Quizá en esa época lo que más nos preocupaba, imagínate, pues era el consumo de sustancias, ¿no? O las relaciones sexuales muy tempranas y no controladas, pero ahora ya vivimos en una sociedad digital y conectada en la que, como decía bien Patricia, niños, adolescentes y jóvenes conviven con la tecnología. Ellos no hacen esa distinción que hacíamos nosotros antiguamente, en la que había una línea muy clara entre el mundo analógico y el mundo digital como dos mundos diferentes, sino que ellos conviven habitualmente, en momentos están conectados y en momentos están desconectados, y ahora todos esos problemas, muchos de ellos que teníamos en el entorno analógico, se traspasan también al entorno digital. Por tanto, nosotros, padres y madres, tenemos que saber cómo actuar, cómo educar, cómo acompañar en el entorno digital, tal y como hacemos como padres y madres en el entorno físico. Es simplemente trasladar las conversaciones, el diálogo y todo ese acompañamiento. Ahora nos toca hacerlo en el entorno digital, ni más ni menos. ¿Fácil? No lo es, Laura, porque educar no es fácil, pero por supuesto podemos hacerlo y hay que ver cómo nos implicamos en esta nueva tarea. Porque es verdad que, claro, que lo digital ha revolucionado todo. Ha venido a revolucionar todas las preocupaciones que tú decías, se hacen más grandes, se convierten y convergen en un mundo digital donde siguen estando esas preocupaciones, pero de una manera distinta. Muchas veces tenemos los mismos problemas del entorno analógico que se repercuten, ¿no? y traspasan la barrera a lo digital, y luego aparecen, por supuesto que sí, nuevos riesgos que tenemos que conocer padres y madres. Es decir, por eso es tan importante la implicación de las familias. Es decir, en cuanto ponemos en la mano de un menor la tecnología, ya sea una consola, ya sea una tableta, ya sea un smartphone, tenemos que saber que sí o sí tenemos que iniciar ese proceso de acompañamiento, de orientación y de supervisión. Y los primeros tenemos que ser nosotros, los padres y madres, los que conozcamos cómo es la tecnología que vamos a poner en sus manos para poder hacer eso que llamamos la mediación parental, ¿no? Que es el acompañamiento, orientación y supervisión de todo lo que van a hacer de nuestros hijos en el entorno digital. Pero que al final, esto que decías de conocer el entorno digital, que es lo que vamos a intentar hacer hoy, ahora vamos a empezar a preguntarle también a Patricia este tema, al final también se une el conocer a nuestros hijos y nuestras hijas. Sin duda. Quiero decir, al final estás hablando de, vamos a ir indagando luego, pero estabas hablando de educación. Al final, de educación en otro entorno, con otra vida distinta, pero en el fondo muchas de las herramientas que tenías antes con tu hija mayor te siguen funcionando ahora. Por supuesto. O sea, siempre educamos en el entorno físico, y además lo que tú decías, no hay una receta mágica, Laura, porque como padres y madres sabemos, y además los que tenemos varios hijos, que cada niño y cada niña son diferentes, y eso es lo primero que tenemos que conocer, cómo son nuestros hijos, para poder guiarles y orientarles de una manera o de otra. Y por eso a mí no me gusta cuando pedimos legislaciones que prohíban, que limiten, que regulen en general, ¿no? Así un poco entre nosotras a cascoporro. ¿Por qué? Porque esto reduce un poco la libertad de los padres y madres para saber cómo hacer ese acompañamiento a cada uno de sus hijos, que son diferentes. Cada uno madura a una edad diferente, cada uno adquiere las responsabilidades, el autocontrol y la autorregulación a una edad diferente, y eso nadie mejor que un padre y una madre para saberlo. Creo que nos vamos a tener que poner a Laura en bucle, pues cuando tengamos dudas nos la ponemos, porque va diciendo tantas verdades que es maravilloso escucharte. Y Patricia, de eso precisamente quiero empezar a hablar, ¿no? Un poco de, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura, tengo 3 hijas, la pequeña todavía es pequeña, pero sí que es verdad que incluso en la mediana, que tiene 10 para 11, pues voy viendo otra relación con respecto a las pantallas de tecnología. Curiosamente, en mi caso, menos interés que ha desarrollado la mayor. La mayor siempre ha desarrollado más interés hacia la tecnología y hacia las pantallas, hacia estar, no estar, informarse, ¿no? Y la mediana pues todavía no ha generado ese interés, con lo cual, claro, estamos debatiendo tanto en la sociedad, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la edad idónea para tener el primer móvil? ¿Cuál es la edad a la que tienen acceso a redes sociales? Y es que todo depende también de la madurez y de cómo seamos como personas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta un poco es ¿cómo es crecer hoy en un entorno digital, ¿no? Frente a otras generaciones? Y aquí quería hacer referencia a una de las reflexiones y de los artículos interesantísimos que hay al inicio de la revista Telos, que es de Lola Almendros, y ella habla de, además de hablar del concepto de vida on life, que también quiero profundizar en eso, ella dice algo muy interesante, que es el desasosiego también afecta a los tecnoadolescentes, a pesar de la naturalidad con la que conviven con las tecnologías. Incluso presentan problemas más acuciantes ante la pérdida del sistema de referencia sociocultural, pues se sitúan en una suerte de punto muerto en el que no parecen servirles las creencias, los valores ni la experiencia de quien les preceden.
Es complicado esto que acabo de leer, hay que ponerlo ahora en palabras un poco más cotidianas, pero claro, están hablando de que como es otro entorno totalmente distinto, lo que muchas veces podamos contarle a nosotros nos sirve, ¿no? Y su relación no tiene por qué ser buena por haber nacido en la era digital, no tiene por qué tener una relación buena con la tecnología. Hoy también, malas madres, no penséis que porque Laura ya haya lanzado su vena activista de la legislación, lo que nos parece, ¿no? La prohibición, yo lo decía también al inicio, entre prohibir y barra libre de wifi hay muchos grises. No vamos a dejar de hablar de lo que está mal, de todo lo que nos preocupa y está pasando, porque nos da miedo y están ocurriendo cosas que realmente Patricia trabaja en el día a día, ¿no? ¿Cómo están creciendo digitalmente nuestros jóvenes? Pues con esa reflexión de Lola, ¿no? A mí lo que me viene a la cabeza primero es este término que se puso de moda hace unos años de nativo digital, ¿no? ¿Qué es nativo digital? Pues supuestamente ¿no? estas generaciones que ya han nacido con la tecnología, pero claro, yo creo que siempre se ha asociado equivocadamente el ser nativo digital con el saber, ¿no? Cómo utilizar la tecnología. Y creo que sepas cómo trastear un móvil o un ordenador no es lo mismo que saber cómo utilizarlo bien, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estas generaciones, como tú dices, a lo mejor tu hija, que todavía no tiene esa curiosidad, puede ser porque, claro, ha estandarizado, ¿no? Lo tiene como algo habitual, pero eso no significa que sepa sus implicaciones, ¿no? Y ahí creo que es donde tiene que entrar también pues esa parte de pensamiento crítico que tú también comentabas, ¿no? No es lo mismo saber acceder a una red social que entender cómo funciona su algoritmo o porque están ahí los contenidos que te enseñan, ¿no? Y ahí creo que es peligroso, ¿no? O sea, la pregunta de cómo crecen en este ecosistema, pues creo que crecen con un conocimiento más práctico de cómo utilizarla, no tanto, y precisamente por esa cotidianidad, con entender el impacto, las consecuencias positivas o negativas, ¿no? Que es verdad que tendemos a demonizarlo, por supuesto es una herramienta maravillosa si se utiliza bien, pero claro, se nos olvida esa parte, ¿no? También de riesgos pues a todos los niveles, privacidad, datos personales, que puede encontrarse ahí, ¿no? La relación que tú desarrolles con los dispositivos. Entonces, bueno, creo la verdad que debe ser difícil, distinto, seguro, porque nosotras hemos ido pues adaptándonos, ¿no? A las nuevas tecnologías, igual que en su momento se adaptaron otras generaciones a otras. Claro, ahora les viene todo dado. Entonces eso me parece pues peligroso a nivel dispositivo. Y luego también, pues lo que decíamos, ¿no? Crecen en un ecosistema informativo distinto, con una sobreexposición a todo tipo de contenido y también muchísima sobreinformación, porque hay desinformación en Internet, pero también hay un exceso de contenido. Pues antes, no sé, íbamos a la enciclopedia, podía haber alguna marca, pero había una serie, una zona acotada, ¿no? Donde informarse, donde consultar cualquier cosa. Internet, pues si no es infinito, ¿por qué? Porque no se puede todavía con el procesamiento de los ordenadores, le queda poco, ¿no? O sea, realmente, ¿dónde pones cómo empiezas tú ahí a encontrar información o cualquier tipo de contenido, ¿no? Pues pensando en niños y niñas, pues para hacer un trabajo mismamente del cole o del instituto, ¿cómo sabes pues eso, qué es verdad, qué no, o qué información es válida, cuál no, qué es una fuente fiable? Si tú has llegado directamente a ese océano de contenido, ¿no? Sin tener, pues, lo que decimos muchas veces en Maldita, de hecho, un ancla a lo que para nosotros era pues una enciclopedia, un medio tradicional, ahora eso no existe. Entonces, pues es crecer en un universo de posibilidades y probabilidades buenas, pero también, ¿no? con el desasosiego que implica pues no saber discernir qué es bueno y qué no para ti, a todos los niveles. Totalmente, y eso puede llevar a esa situación un poco de angustia de los jóvenes ante tanto sin saber, ¿no? Cuando ya tienen un poco de pensamiento crítico. Pero es interesante lo que decías porque, claro, damos por hecho las madres que como nuestros niños y nuestras niñas son nativos digitales, como dice Patricia, como ya les viene dado por hecho, nosotros nos hemos ido adaptando y encima nos hemos ido adaptando a momentos en los que no había tanto. Entonces nuestra cabeza y nuestros hábitos se han podido ir acoplando, pero de repente ellos llegan a todo. Y aparte llegan muchas veces con esa sensación que tenemos las madres y los padres de que saben más que nosotras o que no podemos llegar a su nivel y de que ya por ser nativos digitales ya lo saben todo. Entonces es un primer paso muy importante, ¿no? Y que además Lola habla en ese concepto, ¿no? Que me parecía interesante, Patricia, de concepto vida on life, ¿no? Es decir, hablábamos de ¿qué quiere decir esto, ¿no? Del concepto on life. Pues también me encanta ese término porque junta, ¿no? Pues cuál es la realidad actual, que es que ya no hay una vida real, física, y una vida digital. Las dos son la vida real, por supuesto. Estamos viendo muchísimos casos en los que hay consecuencias físicas, ¿no? Pensando en cómo unir esas dos realidades,
de una cosa que pasa en la parcela digital que directamente, pues por supuesto, pasa en la vida real. Bueno, en Maldita Tecnología también tenemos en la sección periodística en la que trabajo, siempre decimos que la vida online es la vida real, porque hay que entender, ¿no?, pues esa consecuencia a todos los niveles, físicos, psicológicos, que tiene, pues eso, lo que tú haces con el móvil, es que no está separado de ti. No estamos en Black Mirror, ¿no?, y hay una realidad paralela. La realidad es exactamente la misma. Y un ejemplo también claro que decía Laura, ¿no?, lo de legislar para ciertas cosas concretas. Claro, hay ciertas tecnologías o ciertas implicaciones de la tecnología que se buscan a legislación concreta, ¿no?, como crear una nueva. Pero al final, lo que es ilegal ya es ilegal en la parcela digital, ¿no? Se podrá reinterpretar, ¿no?, la ley, la justicia como corresponda por los expertos y expertas, pero al final lo que es, no es una forma fácil de ver, lo que es ilegal en el plano físico también lo es en el digital. Entonces, bueno, partiendo de ahí, yo entiendo perfectamente esa sensación de quedarse atrás, porque a mí me pasa también, ¿no? Todo avanza tan rápido en el ecosistema digital que es muy fácil quedarse atrás. Entonces, no es tanto, creo, como entender cuál es el último chatbot de IA con el que puede estar interactuando tu hijo o tu hija, sino, pues eso, las consecuencias y las implicaciones, ¿no?, para tener también, pues esa formación, ¿no?, más general, de no ir a las cosas concretas de, pues hoy es TikTok, ayer fue Snapchat o lo que sea, sino un poco cómo transmitirle a un niño y a una niña pues, qué cosas tiene que tener en cuenta, ¿no?, en general para relacionarse con ese ecosistema digital detrás del que hay personas, que también eso se nos olvida, ¿no?, que estar con el móvil y con el ordenador, con una pantalla, en muchos de los casos, al menos si es un chatbot de IA, que estás interactuando con una IA, estás interactuando con personas, con las consecuencias que eso también puede tener. Vamos a indagar en todo eso para luego dar las claves, pero es interesante eso que dice Patricia, ¿no, Laura? De al final cómo nos acercamos, ¿no?, a ese océano de información, y ahí entra un poco tu trabajo y lo que tú quieres mostrar siempre, ¿no? Es decir, además la propia edición de Telo se llama Generación Alfabeta, ¿no? Y tú eres una firme defensora de la importancia de la alfabetización digital desde edades tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando decimos esto, si no lo explicamos, al final la gente piensa que es que Laura Cuesta quiere que los niños desde que tienen un añito estén ya dominando la tecnología. Y no es eso. Efectivamente, no. O sea, el alfabetizar desde edades tempranas no significa ni mucho menos enchufar a los niños y a las niñas con dispositivos. No significa poner la tecnología en sus manos, como siempre digo. Es una realidad y hoy quiero que seamos consecuentes con lo que vemos cada día en restaurantes, sí, niños en carritos, con móviles conectados a YouTube. Eso no lo vamos a ver bien nosotras efectivamente, nunca. O sea, yo creo que nadie defendemos el acceso tan tempranísimo a la tecnología y a los dispositivos digitales, por supuesto que sí, y por supuesto menos sin una supervisión y un acompañamiento. Tampoco alfabetizar es poner un control parental y ya está. O sea, que tampoco los padres y madres crean que simplemente ya tienen la lección hecha con poner algún sistema, que se crean que con eso protegen ya y están protegidos de cualquier riesgo o potencial daño que puedan sufrir los y las menores en el entorno digital. Al final, alfabetizar consiste en formar y educar a nuestros hijos e hijas para que adquieran todas esas competencias digitales necesarias, tanto cognitivas como emocionales como sociales, que van a necesitar para desenvolverse de una manera crítica, de una manera consciente, de una manera responsable en el entorno digital, porque al final el objetivo que tenemos es que se conviertan ellos y ellas en ciudadanos digitales que, como digo, vivimos ya en una sociedad digital y conectada, y a un futuro, ellos no solamente en el presente en el que ya están viviendo, sino en el futuro, sí o sí van a utilizar la tecnología tanto en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito social y en el ámbito personal. Por tanto, tenemos que dotarles de todas estas herramientas que por un lado van a ser técnicas, cómo utilizar los dispositivos, por supuesto, pero también emocionales, cómo enfrentarse a todos esos contenidos, muchas veces inapropiados, a toda esa infoxicación que estamos viviendo de esa tal cantidad de contenidos, y a las interactuaciones que van a tener que vivir en el entorno digital también, para que realmente lo hagan de una manera saludable y de una manera responsable. Entonces nosotros tenemos que, como padres y madres, pues como decía antes, esa mediación parental que ya estamos obligados dentro de la patria potestad, ojo, que tenemos que educar, como decíamos, no solo en el entorno físico, sino también en el entorno digital,
para dotar a nuestros hijos de estas competencias. Al final, la alfabetización, como si te acuerdas, tanto hacíamos hincapié en el comité cuando trabajábamos, en el comité de expertos y expertas, también se basa no solamente en la alfabetización digital, sino también la alfabetización mediática e informacional, lo que se llamaba la AMI. Es decir, también los niños y niñas tienen que aprender a lidiar con toda esta información, ya no solo para saber qué hacer con toda esta información que les llega, que puede ser desinformación, que sepan distinguir la información veraz de la información que es falsa, y también a crear información. Es decir, ellos van a tener que buscar información también fiable en los buscadores, en Internet, pero también tienen que crear contenido y tienen que saber las consecuencias de ese contenido que crean. Nos lo dicen los informes, es decir, tanto el informe de UNICEF como el informe de UNESCO nos dicen que los niños y niñas que son acompañados desde edades tempranas por sus familias, padres y madres, realmente adquieren competencias para luego ellos poder tener esa autonomía y esa progresión, esa responsabilidad y esa autorregulación para enfrentarse de una manera mucho más responsable a todo el conocimiento que van a tener que realizar y a toda la gestión de sus perfiles, de sus redes y de todos los canales que van a utilizar, que no los niños que no lo han tenido o que han esperado hasta edades mucho más avanzadas para utilizar la tecnología. Por tanto, la alfabetización consiste en ese acompañamiento que tenemos que hacer los padres y madres desde el conocimiento para ayudarles a buscar información veraz, para que sepan también que los contenidos y la información que crean tienen sus consecuencias, como muy bien decía Patricia, porque yo creo que también eso es importante, que ellos ya sepan que hay consecuencias civiles y legales, ¿no?, en el entorno físico, pero también en el entorno digital, que también lo hablaremos más adelante, que todo acto también tiene consecuencias, aunque se cometan en el entorno digital, también tiene consecuencias en el entorno digital. Y por supuesto, todo lo que conlleva lo que es la anetiqueta, cómo debemos comportarnos en el entorno físico. Nosotras estamos también siempre pensando en cómo educar en valores a nuestros hijos, que sean unos niños y niñas responsables, que sean unos niños y niñas empáticos, que crean en la igualdad, pero esto también lo tenemos que enseñar en el entorno digital. Es decir, que por ponerse detrás de una pantalla no tienen que dejar esos valores que tanto hacemos hincapié por enseñarles cuando estamos en casa. Entonces, todo esto va a hacer que yo creo que fomentemos esa creación de niños y niñas que son ciudadanos y ciudadanas que se van a comportar de una manera, desde luego, respetuosa y libre en el entorno digital. Qué importante, Laura, educar, así como estás diciendo, no solo la familia, sino también haciendo equipo con las escuelas y la sociedad. Porque claro, si vamos por un lado solo nosotras obsesionadas con esto, pero nada cambia, pues difícilmente podremos conseguir educar bien digitalmente en estas competencias, como decías. Me he traído para poner sobre la mesa, ¿no?, pues las últimas noticias de las últimas semanas, ¿no? Y de repente te encuentras con noticias, bueno, por un lado con la noticia que saltó el mes pasado de que Australia prohibía el acceso a redes sociales a menores de 16 años. También se prohíbe el uso de los móviles en el colegio tras comprobar que disminuye el acoso en Portugal, que además de esto hablaste en El País, creo, Patricia. Y luego otras noticias que iban llegando estas semanas, ¿no? Como 1 de cada 4 chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para contarle sus cosas. El estudio Así Somos, radiografía de la adolescencia en España, revela que el 72% de los chicos tiene miedo de ser acusado injustamente de acoso o violencia de género. Luego nos llegaba este mismo fin de semana Roblox, un infierno en el móvil con el que juega tu niño. Me ha dicho que vamos a ir solos y que a lo mejor pasan cositas. Es decir, podemos dar un vistazo a las principales cabeceras y encontrarnos con muchas noticias que realmente, por un lado, pues a las madres y a los padres nos dan miedo y es una realidad. De repente tú recibes esta noticia, se hace viral, se manda por todos los grupos de WhatsApp, te entra pánico total y decides meter en un cajón todas las pantallas de tu casa y que no vuelvan a aparecer hasta dentro de 20 años cuando tus hijos ya tengan 50. O otras noticias, como vemos, ¿no?, pues que se van dando pasos en la legislación, en la regulación en otros países. Un poco de ambos tipos de noticia, Laura, Patricia, me gustaría saber un poco vuestra reflexión, opinión de estos titulares que nos llenan y que muchas veces consiguen que colapsemos incluso y que nos agobiemos mucho las familias. Patricia. No me extraña. Por ejemplo, los datos que dabas del informe de Plan Internacional, que me lo he leído entero, y es que, pues bueno, es como necesitábamos esos datos porque es verdad que sí que creo que con ciertos temas, pues bueno, se tiende a alarmar, pero porque al final pues es normal, ¿no? Lo que sale en prensa es el caso aislado, bueno, el caso particular, ¿no?, de algo que ha pasado.
Y muchas veces pues entiendo que las familias no saben hasta qué punto esto es algo que realmente está sucediendo a una escala en la que nos debamos preocupar o es algo más aislado. Creo que lo que dice ese informe, sobre todo, ¿no?, el que se ha encuestado a chicos y chicas de entre 12 y 21 años, no es tanto solamente lo que está pasando, sino cuáles son sus preocupaciones, y vemos que esto ya les llega. No sé si has dicho ese dato, pero por ejemplo, el 84% de las adolescentes, su principal preocupación con el tema de la inteligencia artificial es que hagan imágenes de contenido sexual, obviamente sin consentimiento de ellas, con este tipo de aplicaciones. O sea, es una preocupación altísima, ¿no? Es como realmente a ellas les está llegando que esto está pasando. Había otro dato por ahí de un informe de Save the Children que dice que en España el 20% de los jóvenes dicen que fueron víctimas de este tipo de contenidos generados con IA cuando eran menores y, de nuevo, pues por supuesto sin consentimiento. O sea, que es un miedo real en el que de vez en cuando vamos viendo casos en prensa. En España, entre 2023 y 2025, en prensa por lo menos salieron 14 casos de denuncias, ¿no?, de institutos. Pues seguro que no os suenan mucho, Almendralejo, Barcelona, sí, Alcalá de Henares, un montón de ciudades donde había pasado esto, ¿no? Pues en muchos casos son los propios niños y niñas lo que hacen esto, sobre todo de compañeras, ¿no?, o incluso profesoras. Entonces, bueno, creo que también para la familia pues es importante no quedarse solamente en el titular, esto siempre, ¿no?, para todo, e ir un poco al dato y tratar de no alarmarse. O sea, es algo que está pasando, pero hay que, pues precisamente por eso, ¿no?, hay que empezar a ponerle coto, a ver cómo se hace, lo que decíais, ¿no?, desde el ámbito de la familia, de la educación, por supuesto también de las instituciones, desde las propias plataformas, ¿no? Debería, y si no, pues ir obligándolas con esas legislaciones a nivel europeo que están saliendo. Vamos a quedarnos con esto, con esto y luego indagamos en las prohibiciones y de Portugal y Australia, luego entramos ahí, pero vamos a quedarnos con esto que estás profundizando, Patricia, es muy interesante, que me lleva a lo que decía Laura de, claro, si solo recibimos el titular, solo recibimos los datos, claramente está conectando con las dos cosas principales que has dicho y has puesto sobre la mesa, que es acompañamiento y pensamiento crítico. Quiero decir, y no ya solo en este miedo de la IA, que todavía suena lejano, en breve no, pero todavía suena lejano, ¿no? El encontrar la app, saber cómo se hace, bueno, pues un poquito de trabajo puede llevarle, por lo menos aunque te lo tenga claro. Pero claro, que es que realmente vulnerar los derechos de una persona y su intimidad es simplemente con mandar su foto en un momento de intimidad por WhatsApp a tus colegas, o simplemente con mandar o acosar por mensajes privados de una red social. Quiero decir que ni siquiera hay que ir a eso para ya estar perjudicando a una compañera, a un compañero, vulnerando sus derechos o haciendo algo que realmente es un delito. Uh-huh. Entonces, claro, sin acompañamiento ni pensamiento crítico, es decir, lo digo porque es que el acompañamiento y pensamiento crítico empieza, como decía Laura, en edades muy tempranas, en el que tú tienes que saber cómo respetar la intimidad de otra persona y de otro niño o niña, ¿no, Laura? Claro, sí, lo hablábamos antes, cuando no hay ese acompañamiento, porque además yo cuando hago aulas de padres, lo que les digo es que estas conversaciones y estos diálogos que tenemos que tener sí o sí, tanto sobre los riesgos de la tecnología y sobre todo también sobre los potenciales, ¿no?, beneficios que nos va a traer, tenemos que hacerlo antes de darle los dispositivos. Es decir, no tenemos que esperar hasta los 12, 14, 16, cuando cada familia estime oportuno que lo va a hacer, para empezar a tener estas conversaciones en casa. Por eso es importante que sea a edades tempranas, y eso es lo que remarcabas, para poder dialogar, para poder conversar sobre todas estas cuestiones. Igual que es importantísimo, y de eso ya también se habla, que tenemos que tener conversaciones sobre la educación afectivo-sexual en casa, para prevenir todos los riesgos de la pornografía, en este caso también para prevenir los riesgos que pueda causar el mal uso de la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? Pues indiscutiblemente lo que sabemos es que cuando no hacemos este acompañamiento, Laura, lo que hacemos es que vamos a tener niños que sean meros consumidores de contenidos tecnológicos, pero no vamos a fomentar que sean unos niños que utilicen las herramientas, las aplicaciones y las plataformas con ese criterio, como decías tú muy bien, con ese pensamiento crítico de saber por qué lo hacen, para qué lo hacen y cuándo lo hacen. Y sobre todo, padres y madres lo que deben saber es a qué riesgos se exponen. Es decir, cuando yo no acompaño a mis
hijos en qué están haciendo, para qué utilizan los dispositivos, pues no sé, me estoy perdiendo a qué riesgos y potenciales daños se pueden enfrentar, que más o menos los podemos dividir entre, indiscutiblemente, todos los riesgos asociados al acceso a contenidos inapropiados, ofensivos o dañinos que pueden encontrar en cualquier plataforma o aplicación digital. Todo lo que viene o tiene que ver con los riesgos asociados a los contenidos que se pueden encontrar en redes sociales o por el uso abusivo de videojuegos. Y por supuesto las interacciones sociales. Sabemos que en todas las plataformas los niños y niñas pueden tener interacciones sociales, ya sea un videojuego, mensajería instantánea o también redes sociales. Y de ahí los peligros del grooming o del sexting. Esto lo tenemos que conocer los padres para saber exactamente cómo hacer ese acompañamiento. Entonces, por eso es tan fundamental, como decíamos antes, que sin ser, como decías tú también, Patricia, sin tener que conocer la última versión del último videojuego o conocer la última aplicación, ¿no?, de IA o cómo se crea un chatbot o un agente, sí que tenemos que tener un mínimo conocimiento nosotros padres y madres de qué tecnología, qué aplicación, cómo se configuran, importantísimo, la privacidad, la seguridad de las aplicaciones que van a utilizar los menores para hablar con ellos de la importancia de salvaguardar su privacidad, de lo que es la huella digital, de no contactar con personas desconocidas, es decir, las cuestiones básicas y mínimas que tenemos que empezar a enseñarles para que poco a poco y gradualmente ellos vayan abordando lo que es el conocimiento de la tecnología, y el objetivo final siempre va a ser que ellos adquieran su autonomía y su independencia, en este caso digital. Es muy complejo, ves estos titulares y es normalísimo, todas las madres que nos estén escuchando, alarmarse, preocuparse y ante el miedo, pues cuando hay miedo llega la prohibición, ¿no? Y claro, estábamos hablando de legislar, pero es que hay una parte muy importante, Patricia, de regular, de que las plataformas realmente regulen esto, ¿no? Porque quiero decir, vale, hay un videojuego que de repente tiene acceso a un chat y puedes entablar conversaciones, pero si no hay una regulación ahí, si cualquiera puede chatear con esos niños que están jugando en línea con unos otros amigos, pues ahí se produce realmente un problema que estamos viviendo, ¿no? Y que puede llevar a todo lo que estáis diciendo. Entonces, por un lado, esa regulación, ¿cómo lo ves, Patricia? Y luego, por otro lado, que, claro, estos niños y niñas que tú decías, ¿no?, y ponías los datos de Save the Children, creen que es un juego. No están tomando conciencia de realmente lo peligroso que es, ¿no? A nivel legislación, cuando ya entra esa palabra, ¿no?, a mí me gusta recordar que, claro, es que todas esas plataformas, detrás lo que hay son empresas, porque esto se olvida, ¿no?, porque todo es gratis, parece gratis. Entonces, claro, que tú tengas al alcance de la tienda de aplicaciones pues cualquier app de una red social de forma gratuita, videojuegos online, etcétera, etcétera, se nos olvida, ¿no? Sobre todo volviendo al tema de los nativos digitales, ¿no? Es como eso estaba ahí, eso siempre ha estado ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás? Pues, o sea, nadie se lo plantea, ¿no? Claro, lo que hay detrás son empresas, compañías distintas, pues con distintos objetivos, pero el que prima siempre es el económico, ¿no? Que pasemos más tiempo en las aplicaciones, en esos videojuegos, directamente, pues lo decías tú también antes, Laura, ¿no? Hay algunos que directamente pues puede haber apuestas, ¿no? Bueno, en TikTok, por ejemplo, hay unos apartados donde los streamers pueden pedir que los niños les den como una especie de moneda, unos juegos, ¿no?, para que al final, pues ahí estás también haciendo un tipo de gamificación, ¿no?, que puede tener patrones adictivos, etcétera. Entonces, bueno, cuando hablamos de legislaciones, claro, ¿por qué? Porque son empresas a las que se pueden legislar, ¿no? Son plataformas, y que eso también lo tengan en cuenta pues los padres y madres cuando les transmiten a los hijos, ¿no?, e hijas, qué hay detrás de todo eso, ¿no?, para entender también un poco el contexto. Entonces, bueno, pues están surgiendo leyes como la Ley de Servicios Digitales, la DSA, en la Unión Europea, que ya empezó a implantarse hace un par de años, que pues pone obligaciones, ¿no?, y restricciones a estas grandes plataformas, motores de búsqueda, redes sociales, etcétera. Y bueno, pues las aplicaciones, al final, pues lo que pasa siempre, o sea, si no lo hacen, pues hay multas, pero mientras que las sancionan, ¿no?, pues eso ha pasado y las consecuencias son las que son. Entonces, bueno, es muy difícil acotar eso. También otra cosa importante a tener en cuenta, que los padres y madres pueden ver directamente cuando los hijos acceden, es que en muchos casos no hay control de verificación de edad. Entonces, la ley puede decir que en España un menor no puede acceder hasta los 14 años a redes sociales, por ejemplo, que ahora hay un proyecto para subirlo a 16,
pero si no hay un modelo, o sea, un mecanismo de verificación en la plataforma, porque solo hay que darle así, o solo hay que subir una foto de un DNI que puedes sacar de donde sea, o a veces es que ni eso, pues claro que pueden acceder. Se está trabajando, ¿no? Laura, me parece que se está trabajando en ese plan de verificación de edad, de la Asociación de Protección de Datos. Pero es que es complicado. Pero es complicado en y Europa lento. Es complicado porque no encontramos ningún sistema que se pueda hacer de una manera eficaz, que no sea un sistema laxo como tenemos ahora, pero que a la vez proteja las libertades de todos los ciudadanos, porque además con los menores no podemos utilizar ningún sistema biométrico ni de reconocimiento facial, obviamente. Entonces, claro, cualquier sistema que se ha pensado hasta ahora y que se ha diseñado hasta ahora choca de bruces con nuestro RGPD, y entonces ese es el gran problema que tenemos en Europa, que para encontrar un sistema que realmente no choque de frente con el RGPD y que a la vez salvaguarda o salvaguarde la madre lo que la el porque General de Protección de Datos. Que no se van a quedar en plan, a ver qué ha dicho esta mujer. Porque por el Reglamento General de Protección de Datos no podemos captar, ¿no? Y no podemos guardar los datos de los menores, como pueden ser biométricos o por reconocimiento facial, como por ejemplo si se hace en el mundo asiático, es decir, en China, cualquiera de las aplicaciones, como puede ser Douyin, que es el equivalente al TikTok que tenemos en Occidente, en China es Douyin, y ellos sí utilizan todos estos sistemas y saben, en los videojuegos, saben perfectamente si es un menor de edad o un mayor de edad el que está utilizando el videojuego, la plataforma, la red social, pero porque sí utilizan reconocimiento facial. Nosotros en Europa no podemos hacerlo. Y el sistema a la vez, como digo, tiene que proteger a los menores en protección de datos y no utilizar este tipo de mecanismos, pero a la vez tiene que salvaguardar la libertad del resto de la ciudadanía. Es decir, que el resto de personas mayores de edad no vean o no se vean coaccionados su libertad porque tengan que utilizar este tipo de sistemas y digamos y tengamos que decir en qué aplicaciones estamos entrando. Es complicado, por esto te digo que por eso se está tardando tanto, porque no tiene fácil solución. Pero lo que está claro es que hay un problema y que hay que solucionarlo porque al final se están cometiendo los delitos, cada vez hay más páginas que se descubren que están subiendo contenido inapropiado, que sin consentimiento, o sea, esto está ya a la orden del día. Pero siguiendo con otro tema que siempre se pone sobre la mesa cada vez que hablamos de educación digital, ¿no? Y que es esa edad, ¿no? Hay una edad para tener el primer móvil, hay una edad para prohibir el acceso a redes sociales, como las noticias que os ponía sobre la mesa de Australia y Portugal. Laura, ¿tú qué dirías? Pues un poco lo que siempre me has oído. Yo creo que no podemos generalizar el concepto de pantallas, que muchas veces es el titular que nos encontramos en todos los medios de comunicación. Pantallas, hay que prohibir el uso de las pantallas, hay que alejar a los menores de las pantallas, pero ¿de qué pantallas estamos hablando, Laura? Estamos hablando de dar un móvil a nuestro hijo, estamos hablando de dar ese primer smartphone, que es un móvil con conexión a internet y por ende a muchas aplicaciones que pueden entrañar riesgos, ¿sí? Estamos hablando de que si ya tiene un smartphone he decidido que tenga acceso a redes sociales o no, simplemente le quiero dar un smartphone, pero todavía creo que no tiene edad suficiente para estar en redes sociales, porque como bien decía Patricia, aquí en España la edad ahora mismo se establece en los 14 años. A lo mejor quiero dar un smartphone a mi hijo o a mi hija a los 12 años porque lo necesita para comunicarse, para socializar, para entretenerse incluso, pero no quiero que esté en redes sociales. Es una decisión muy lícita de padres y madres. O simplemente tiene tecnología, dispositivos para utilizar en contenidos creativos, por ejemplo, o educativos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que diferenciar bien los dispositivos y el contenido que consume nuestro hijo o nuestra hija, y ahí tomar decisiones. Por eso no hay recetas mágicas y no hay edades en las que podamos decir hasta aquí o hasta aquí o hasta aquí. Hay recomendaciones, por supuesto, Laura, y lo sabemos, ¿no? En la que todos estamos de acuerdo, es que no podemos dar los dispositivos a edades muy tempranas. O sea, no podemos enchufar a los menores como si fuera un chupete digital. Y en esto estamos todos de acuerdo, indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque los menores a edades tempranas, hasta los 2 años, hasta los 3 años, necesitan relacionarse con estímulos que estén en el entorno físico, necesitan desarrollar su psicomotricidad, tanto la fina como la gruesa, necesitan esos estímulos que no sean los que sobreestimulan las pantallas, pero a partir de esa edad nosotros decidiremos si pueden utilizar, por ejemplo, las tabletas para
pues ver unos dibujos durante un ratito al día, escuchar canciones, hacer una videollamada con los abuelos, por ejemplo, y luego ya a edades mucho más avanzadas, pues decidiremos si pueden tener, como tú bien decías, ese primer teléfono, porque padres y madres tienen que localizar a sus hijos. Son tan distintas las situaciones de cada familia. Hay padres y madres que trabajan fuera de casa 14 horas al día, Laura, quizá, y los niños llave que llegan del colegio y están solos, pues a lo mejor necesitan localizarles, comunicarse con ellos y necesitan dar a esos menores el teléfono antes. Entonces no podemos decir, es que no se puede dar el teléfono hasta los 16 años. ¿Qué hacemos con esos menores? ¿Cómo los localizan sus familias para saber que esos niños han llegado bien a casa? Entonces depende mucho del contexto social de la familia, del niño o de la niña. Entonces, a partir de ahí tendremos que tomar las decisiones. Aquí abres algo muy importante, ¿no? Que me resuena y que resuena a todas las malas madres, ¿no? Que por un lado es la culpa, ¿no? El no culpabilizar, el entender las circunstancias y las situaciones sociales de muchísimas familias, y esto en el comité sí que para nosotras era muy importante, y luego el entender también que muchas veces ese control de tiempo, ese control del para qué, del contenido, que tú bien ayudas siempre y defiendes, pues claro, también tiene que venir de un cambio de sistema, ¿no? De si no tenemos conciliación las madres y los padres, si realmente no podemos tener tiempo de calidad, ¿cómo vas a tener tiempo además para acompañar digitalmente bien? Quiero decir que se nos abre un mundo de posibilidades en el que también hay una reivindicación importante, que es a un cambio de modelo donde podamos realmente acompañar. Pues estamos hablando, desde el inicio hemos hablado de dos palabras claves, que es acompañar y tres palabras, pensamiento crítico, ¿no? Es decir, si nosotros queremos educar en el pensamiento crítico, pues queremos educar acompañando, lo que hace falta, ya sea en el entorno digital o en el entorno, es tiempo. Es tiempo. Tiempo que no tenemos. Hijos e hijas. Tiempo que no tenemos. Entonces, claro, el legislar, el regular, el prohibir, cuando nada cambia, pues no va a funcionar, ¿no? Es complicado. Patricia, ¿cómo recibes tú esa noticia de Portugal de los móviles? Bueno, pues viendo un poco pues que la tendencia, ¿no? Claro, hablamos de prohibición en el entorno educativo. Exacto, en Portugal se prohíben los móviles en el instituto, ¿no? Entiendo. Sí, sí, claro. Es más, han salido las imágenes, ¿no? De a la entrada, los van como guardando en un dispositivo. También se ha hecho en Francia, por ejemplo, pensando ahí en los países fronterizos de España. Bueno, pues lo que viene diciendo la experiencia, ¿no? Y por lo que se está haciendo este tipo de cosas, es porque sí que parece que hay resultados modestos, pero resultados en la reducción del acoso, por ejemplo, ¿no? Del acoso escolar, que al final también se puede perpetrar con métodos digitales, ¿no? Hablábamos antes pues de la IA como algo muy concreto, pero es que la violencia digital contra menores tiene muchísimas formas. Una es el bullying de toda la vida, ¿no? Trasladado a la parcela digital. De hecho, pues claro, el bullying acababa quizá en el patio del colegio, ¿no? O en el parque, pero es que el ciberbullying no acaba. Si hay un dispositivo de por medio, 24 horas con esa conexión completa. Entonces, bueno, sí que parece que hay resultados en la disminución del acoso cuando se quitan los dispositivos de las aulas. En España no hay una legislación a nivel estatal que prohíba esto, sino que depende de las comunidades, cada una puede tomar esta decisión. Por ejemplo, en la región de Murcia se ha hecho y pues lo mismo, dicen que hay resultados en este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Pues que Laura, sé que aquí va a estar súper de acuerdo, es que prohibir no es la solución a nivel general, porque al final es que van a acabar teniendo acceso a esos dispositivos tarde o temprano y también los necesitan, ¿no? Para sus sobre todo porque yo creo que lo que decía Laura, no hay que poner en contexto todo, ¿no? Es decir, tú estás en un aula, estás atendiendo a un profesor que está hablando de historia, filosofía, me da igual, pues yo parto de la base de que es que el móvil no puede estar sobre la mesa ni puedes estar viendo TikTok. O sea, es que es como, ¿no? Claro. Quiero decir, creo que un niño o una niña, un adolescente lleve el móvil en su mochila no da acceso a que lo use durante las clases. Otra cosa es que lo tenga porque necesita comunicarse en el recreo, en un descanso, porque luego cuando sale, lo que sea. Pero, y además, que aunque tengas el móvil en la mochila, tengas muy claro que las normas de uso son, no puedes sacar fotos
de otro niño o otra niña durante tal, y sabemos que es imposible y que es muy complicado en muchos casos, ¿no? Pero quiero decir, ¿sabes? Que es como mezclar todo, ¿no? Es como decir, hombre, es que partimos de la base de que hay unas normas, ¿no? Y luego la parte de lo que dice Laura, de claro, es el móvil, pero entonces las pantallas, ¿no? ¿Dónde está un poco esa línea tan fina, ¿no? Con tan pocos datos como tú bien dices, ¿no? Y también hay una cosa también que, claro, si vinculamos quién está tomando estas decisiones de prohibición, sabemos que también hay una ideología, ¿no? En muchas de las decisiones que se toman en estas prohibiciones. Luego, aún inciso, o sea, estábamos hablando de Portugal, pero aquí en España, a tiempo de hoy, a tiempo real, o sea, todas las comunidades autónomas tienen regulado el uso del dispositivo móvil en los centros educativos. Solamente País Vasco y La Rioja dejan la libertad al centro escolar. El resto, todas han regulado, antes. Ya con la normativa o los consejos que hizo el Consejo Escolar del Estado en el año 2024, justo antes de que empezáramos a trabajar nosotras. Está prohibido, como sabéis, en infantil y primaria, y en secundaria solo se puede utilizar para actividades pedagógicas. Algunas comunidades ni siquiera, como Cataluña, los dejan utilizar en secundaria para actividades pedagógicas, con lo cual los móviles ya están regulados y limitados en todas las comunidades autónomas en España. Lo que decís, que es la noticia que se ha hablado mucho, ¿no? Que ha reducido el acoso. El acoso, el bullying, ha existido siempre, toda la vida, sigue existiendo y va a seguir existiendo, porque además se da en el ámbito escolar, es donde siempre se ha dado. Entonces, lo que facilita efectivamente que no haya dispositivos como móviles en los centros escolares es que no se hagan grabaciones, no se hagan fotografías, y luego ese acoso, que sí que sigue existiendo, se puede amplificar efectivamente 24/7. Pero tenemos que seguir trabajando contra el acoso, contra el sentimiento que hace que niños acosen, hagan bullying a sus compañeros y compañeras, incluso a profesores. Pero realmente... ¿Pero tú crees que hay algo que esté fallando en ese protocolo de actuación desde los centros? Podríamos abrir un melón, claro, no nos da tiempo, efectivamente. Lo que sí que ha facilitado, y eso es verdad, lo que decías tú, que refuerza que no haya esa desconcentración, ¿no? Tener un móvil encima de la mesa cuando está el profesor dando clase y que cualquiera pueda meterse en redes sociales, obviamente, ha aumentado pues otra de las interacciones cara a cara en los recreos, porque había llegado un momento que muchas veces estaban los niños y niñas con sus dispositivos y estaban dejando de jugar, pues a hacer deporte, a hablar entre corrillos, ¿no? Lo que se ha hecho siempre. Y eso es verdad. Ojo, ha habido ya los primeros informes de Gran Bretaña, que es donde primero se empezó a regular el uso de los dispositivos móviles en los centros escolares, que decían que a veces producía un efecto boomerang. Es decir, que lo que se ha visto es que al regular, prohibir durante tantas horas al día, que son las que permanecen en los centros, luego cuando salen del cole, el uso abusivo es bestial. Eso lo vimos también en China, cuando reguló y limitó el uso de videojuegos a 3 horas solo en el fin de semana a los niños, que llegaban el viernes súper excitados y ansiosos por jugar a videojuegos, y el domingo, que era cuando tenían el límite para dejar de jugar a videojuegos, estaban en un estado, vamos, catatónico, porque ya no podían volver a jugar hasta el viernes siguiente. Así que cuidado con estas medidas, porque a lo mejor lo que nos encontramos es que volvemos a los niños mucho más adictos en este sentido, o con conductas, vamos a decir, por favor, no voy a emplear yo este término, o conductas mucho más problemáticas ante estos tiempos de regulación. Porque lo que está claro un poco es, lo que hoy queremos hablar es el buen uso de la tecnología. O sea, el buen uso de la tecnología creo que tenemos claro las tres, que es el equilibrio. Sí. O sea, no se trata de darte atracones en nada, sino en poder convivir tu día a día y tu vida con lo digital. Vamos al temazo de redes, bulos y desinformación, Patricia. Yo creo que además escribes en Telos un artículo sobre este tema y había una pregunta que nos parecía importante hacerte, ¿no? Que era, ¿por qué son los jóvenes? Parece que como si los jóvenes son más vulnerables a estos bulos y teorías de la conspiración, ¿no? Bueno, no sé si más vulnerables, quizá diría vulnerables de otra manera, ¿no? Al final, pues cada uno tiene su bagaje, y bueno, lo decíais vosotras antes también, ¿no? Cada niño es un mundo, pero bueno, sí que, como hablábamos, pues son generaciones que ya parten de nacer en ese ecosistema digital, donde hay muchísima desinformación, bulos, contenido, pues bueno, que les falta contexto, que tiene una intencionalidad detrás para engañar, o directamente, pues bueno, ciertos contenidos también que buscan un poco, pues, que
que el niño o la niña, ¿no?, haga ciertas cosas y al final también ahí hay una desinformación, ¿no? Entonces, bueno, más vulnerable, en el artículo en Telos pues doy algunos datos de que a mí me parece que no es tan alta la diferencia. Un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, de cómo pues el 60% de los adolescentes veían con buenos ojos o acababan creyéndose pues esas teorías de la conspiración o contenidos desinformadores sobre temas pues como vacunas, antisemitismo también, y en el caso de los adultos era un 48-49%. Es decir, No hay tanta aquí, diferencia. no, aquí cae hasta el apuntador en un bulo y en una teoría de la conspiración, que también es una cosa que creo que siempre nos pasa, ¿no?, en todas las generaciones, que vemos a las demás generaciones como más... Bueno, hay un dato, ¿no? También lo apuntas en el artículo, Eurobarómetro del Parlamento Europeo, el 50% de los jóvenes entre 16 y 30 años en España se informa a través de las redes sociales, ¿no?, con el peligro que tiene esto de quedarnos con el titular o con el TikTok de turno. ¿Cómo detectamos, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudaríamos no solo, bueno, en este caso nos están escuchando las madres y los padres, las familias, cómo podemos detectar si una noticia es falsa o no, cuando además lo hacen de manera inteligente a través de memes, a través del humor? Esta es la pregunta del millón, y la primera cosa a tener en cuenta es que no hablamos tanto de noticias falsas, porque una noticia es lo que todos pensamos, ¿no?, en un medio de comunicación, ojalá fiable, con un titular, una entradilla, etcétera, etcétera. Hablamos en general de contenidos falsos porque la desinformación toma muchísimos formatos, vías, etcétera. Entonces, esa primera cosa a tener en mente, ¿no?, cuando estamos buscando ver si algo es falso o no, es que no tiene por qué tener forma de noticia. Puede ser una imagen manipulada, un audio creado con inteligencia artificial o simplemente ralentizado, puede ser cualquier tipo de formato, ¿no?, un tuit. Entonces, eso es lo primero, ¿no?, como tener en cuenta que cualquier cosa, de cualquier manera, a través de cualquier vía digital, ahora, ¿no?, nos la pueden estar colando. ¿Cómo empezarías a mirar si algo es falso o contiene información fiable o no? Pues lo primero es ver del origen. ¿Quién lo comparte? Si es un usuario anónimo o un influencer, pues, que puede tener ciertos intereses. ¿Y dónde, no? Evidentemente no podemos darle el mismo peso pues eso, a un usuario anónimo en una red social que a un medio de comunicación fiable o a un experto o experta que tiene una relevancia. También muchos podemos fijarnos en el tono, ¿no? La desinformación, los bulos, las estafas, que también son una forma de desinformación, intentan apelar a nuestras emociones, que puede ser o al miedo o a la ira, la rabia, ¿no? Siempre van a tener como un tono, ¿no?, para provocarte, también para que no te dé tiempo a pensar y que directamente te llegue, ¿no? Claro, algo te llegue y como apela a una emoción tuya, a una preocupación tuya, imagínate como madre o como padre, ¿no?, pues que directamente no pases del filtro porque no te da tiempo a pensar. Y esto también además con redes sociales, que estamos ahí en el feed, para arriba y para abajo, no es lo mismo tampoco que tú de manera aislada, ¿no?, alguien te pase algo y tú lo pienses, que a que te llegue de manera, no en ese bucle infinito. Y pues ir a las fuentes también, ¿no?, siempre, que esto es pues como lo básico que deberíamos hacer cuando buscamos información. Pues obviamente sospechemos si no hay datos, si no hay fuentes fiables, si es pues un porque sí, si no hay un link a una fuente oficial, ¿no? Y si dudamos, pues ir nosotros, ¿no?, a las fuentes oficiales a ver si eso se ha publicado en algún sitio. Pero qué difícil esto teniendo en la cabeza a nuestros adolescentes, ¿no?, y a nuestras adolescentes, que ella llega un momento en el que lo más fiable ya no es la madre o el padre, es el amigo o la amiga. Entonces, si se lo dice un amigo o una amiga, si se lo han mandado por WhatsApp, ya piensa que esto es tal cual, ¿no? Es decir, yo ya tengo esas conversaciones con mi hija mayor, ¿no? Y mamá me ha llegado esto, mamá me han dicho esto, tal. Pero ahí voy a la educación que hablaba Laura, de si no has generado este círculo de confianza con tu hijo o tu hija, si no has llegado a esa comunicación desde edades tempranas, desde pequeñitos, para que tenga la confianza de preguntarte, pues lo va a dar por hecho. Lo va a dar por hecho y además lo va a seguir viralizando. Va a ser, porque aquí hay una parte también, ¿no?, yo creo que uno de los miedos de las familias, hemos puesto mucho el foco, Patricia, en el miedo que nos da que nuestra hija o nuestro hijo sea víctima de acoso, de cualquier noticia falsa, de viralizar algo que tal, pero también que lo genere, ¿no?, que sea también él o ella la que genera este tipo de contenido, ¿no? Entonces, si ya nos cuesta a nosotras, ¿no?, qué difícil para ellos y con lo rápido que va todo.
va muy rápido y Es tampoco... decir, va a llegar un momento, Patricia, llegará un momento en el que dudemos de todo. Bueno, yo creo Porque que- digo, va a yo llegar un creo que momento en el ya- que hagamos así, desbloqueemos y lo primero que hagamos digamos, bueno, espérate tu momento. Porque a mí me está pasando ya con las noticias, ¿eh? Independientemente de fuentes fiables. Digo, bueno, espérate tú, vamos a contrastar. Yo creo que ha llegado ya, pero eso está bien. O sea, no desde el desasosiego, pero sí que dudemos. Antes estaba el dicho no, ver para creer, o lo que veo me lo quiero, no. Pero es que eso hace ya tiempo que no, y especialmente no en esta era del ecosistema informativo digital. Yo creo que está bien dudar y tener ese ojo crítico y ese escepticismo, pero claro, desde la tranquilidad de saber pues que las cosas se pueden verificar, ¿no? Y que tenemos esas herramientas y tratamos de dárselas a los adolescentes, a los menores, para que las tengan. Es verdad que ahora vivimos en un momento, ¿no?, en el que eso también se puede volver en contra, ¿no?, lo de no saber diferenciar qué es real y qué no, porque también lo pueden utilizar con esa intencionalidad, ¿no? Te hago dudar de todo, ¿no? Crean de hecho ese ecosistema de bulos y desinformación para que lo falso sea real, lo real sea falso, y al final eso también es polarizar a la gente y hacerla vivir en un estado pues mucho más manipulable, ¿no? Porque ya pues llegas a ese pensamiento de no me creo nada, bueno, a nivel político, pero no solamente, ¿no? A nivel científico, a todos los niveles. Y eso es muy peligroso para la sociedad en general, ¿no?, que tiene derecho a estar informada para tomar decisiones informadas, ya como eso luego se le puede transferir, ¿no?, también a los adolescentes, que además, como tú indicabas, pues que se informan en redes sociales, donde además también está demostrado que, bueno, que los algoritmos, por supuesto, se basan en nuestra interacción para ofrecernos contenido, pero que lo desinformador muchas veces funciona mejor, claro, porque volvemos a lo de antes, ¿no? Como apela a nuestras emociones, pues imagínate, la gente comenta más, si comenta más se hace más viral, y al final eso también puede hacer que un menor pueda acabar en una burbuja de contenido, ¿no?, si sigue consumiendo ese tipo de contenido, y acabe pues polarizado, desinformado, bueno, en un bucle en el que no quiero sonar alarmista, pero bueno, hay mecanismos, ¿no?, también para evitar eso, resetear los algoritmos de las redes sociales en las que tu hijo tiene o tu hija tiene cuenta, o poner que no te dé recomendaciones, ¿no? Porque claro, es la recomendación que te da. Mucho mejor pues seguir a ciertas cuentas pues, consensuadas, ¿no? O que tú hayas pues podido Ahí echar podemos vistazo. hacer mucho, malas madres, ¿eh? Cuando estáis en Instagram, en la lupita, a ver qué os recomienda, a ver qué está recomendando, porque hay mucho contenido que a lo mejor tú no quieres que te recomiende, te está recomendando la plataforma o el algoritmo, y hay que también hacer ese trabajo de limpieza, ¿no? Hablabas, Laura, de la parte emocional, ¿no? Y de cómo tenemos que, claro, ese miedo que tenemos tantas malas madres decías a que, lo decían en las preocupaciones iniciales, ¿no?, a llegar a conductas adictivas o a conductas peligrosas, como tú decías, ¿no? Entonces, esa hiperconexión de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, es decir, qué tenemos que tener en cuenta, cómo podemos prevenir esas conductas y sobre todo cuáles son las señales que nos pueden alertar de, ojo, puede estar pasando algo. Pues mira, lo que nos dicen, Laura, muchos expertos es que el número de horas no es un indicador de que haya una afectación o haya una patología per se. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos podemos encontrar, por ejemplo, a un niño que está, o una niña, vamos, que está jugando 3 horas a los videojuegos y lo hace de forma totalmente normalizada y no tiene ningún tipo de problema, y sin embargo tenemos a otro niño o a otra niña que solamente con estar 1 hora haciendo ese scroll, ¿no?, infinito en redes sociales, pues puede sentir un profundo malestar emocional. Por tanto, no es tanto el tiempo de pantalla, sino realmente otros indicadores que nos van a hacer pensar cómo le puede afectar o cómo puede ser esa afectación. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues lo que hemos hablado yo creo que durante todo el tiempo ya que llevamos charlando, en cómo de vulnerable es ese menor. Es decir, qué cosas le pueden afectar por su situación socioeconómica familiar, es decir, en el contexto también donde se está desarrollando ese menor. Y luego también lo que siempre hemos dicho, qué tipo de pantalla está consumiendo. No es lo mismo estar haciendo scroll infinito durante 3 horas en una red social meramente recreativo y ocioso que estar haciendo un contenido pues mucho más
creativo, mucho más informacional, porque está aprendiendo, ¿no?, a un tutorial para tocar un instrumento. O sea, son contenidos muy diferentes. Pero efectivamente hay algunas señales para padres y madres que sí que nos pueden, bueno, pues poner de sobreaviso de que se puede estar haciendo un uso no saludable de la tecnología. Normalmente es cuando hay cualquier afectación en todos los ámbitos o rutinas del niño, niña o adolescente. Por ejemplo, pues hay afectación en sus rutinas normales, ¿no? Cuando vemos que efectivamente las horas de pantalla ya están robando más tiempo a todas las tareas que debe hacer, sus hobbies, intereses que siempre ha tenido, pues el deporte, el salir con sus amigos y amigas, el pasar tiempo en familia, y vemos ese aislamiento social, es decir, que el niño o la niña se empieza a aislar en casa, no quiere salir porque pasa tiempo o jugando a los videojuegos, o está enganchado al móvil, o enganchado a estar todo el rato viendo series en la televisión, bueno, la televisión que poco ven, en la tablet o en sus dispositivos, pues ya es un indicador. Por ejemplo, cuando ya también vemos cambios en sus rutinas o hábitos, por ejemplo, la higiene del sueño, es decir, cuando muchas veces están conectados hasta altas horas de la noche haciendo ese bumping, ¿no? Y hay afectación al día siguiente, por supuesto, porque les afecta en ese descanso, hay afectación en los hábitos incluso alimenticios. Vemos a niños o a niñas que les empieza a notar que tienen atracones a lo mejor de comida o que dejan de comer, y también incluso a nivel emocional vemos a otros niños y niñas que tienen pues momentos de irritabilidad, cambios de humor, a veces incluso ira cuando no tienen acceso a los dispositivos, más allá de los normales en la adolescencia, que antes lo hablábamos antes de empezar, que son normales, pero sí ya empezamos a ver estos cambios que pueden denostar bueno, pues que hay un problema en casa. Y luego, por supuesto, cuando también desde el centro escolar nos dicen, ojo, que ha habido una bajada del rendimiento escolar, que ha habido absentismo, o sea, que el niño o la niña ya incluso está faltando. Cuando ya se empiezan a unir todas estas señales, ya es un indicador de que o bien puede estar haciendo un uso abusivo de la tecnología, o que también puede haber un uso problemático, es decir, ese niño o esa niña puede estar sufriendo ciberbullying, puede estar sufriendo grooming, le están haciendo sextorsión, es decir, ya hay ahí algo con el entorno tecnológico que tenemos que tener en cuenta y entablar ya una relación de confianza suficiente para preguntar, porque a veces nos da miedo preguntar, porque nos da miedo la respuesta, pero sí o sí, como siempre hemos dicho y tú bien lo decías, la relación de confianza se tiene que entretejer desde edades tempranas para que cuando lleguen estos momentos en los que los padres y madres no somos los referentes, ¿no?, para contar esas cosas porque prefieren a sus iguales, pero sí que siga habiendo esa confianza de que si algo malo les ocurre, nos puedan contar efectivamente lo que les está pasando y por lo que están sufriendo. Sí. Vemos las señales. O sea, me pongo en la piel de esa mala madre que acaba de escuchar a Laura y ha dicho, está hablando de mí y de mi hija, mi hijo, o de lo que está ocurriendo en casa. ¿Qué hacemos? Pues normalmente nos ponemos en contacto con el centro escolar para contrastar un poco si realmente tenemos el mismo feeling tanto en casa, la familia, como en el centro escolar, y luego ya consultar con el médico de familia. Yo creo que el médico de familia es quien más o mejor va a evaluar efectivamente todas estas... ¿Pero abrimos primero la conversación con nuestro hijo o nuestra hija? Sí, yo creo que eso es fundamental. O sea, dependiendo de la edad, ¿no? Claro, no es lo mismo un niño de 9 años que un niño de 16 o niño o niña. Entonces vamos a ver de qué edades estamos hablando, les preguntamos, porque yo creo que esa escucha activa, Laura, es fundamental siempre, que a veces se nos olvida mucho el escuchar. Yo creo que a veces los padres y madres hablamos mucho, pero se nos olvida que en la conversación y el diálogo lo importante es la escucha activa, es decir, el preguntar muchas veces qué les pasa, cómo se sienten, y luego saber que a veces las respuestas no siempre nos van a gustar, y yo eso ya lo llevo, vamos, más que aprendido, porque mi hija la mayor, que tiene 24, ya lo sabes, a veces, bueno, pues en esas respuestas o en esas preguntas, pues a veces algunas no son fáciles de escuchar. Y algunas no es fácil ni de responder, a veces no tenemos respuesta a todo. Claro que sí, pero ante eso es importante. Yo creo que siempre tenemos que tener la confianza, que por ejemplo yo que no lo viví con mis padres, porque mis padres eran, bueno, pues unos padres muy estrictos y nunca hubo esa conversación, y yo creo que por eso lo he fomentado tanto en casa, el poder hablar de todo, siempre sin confundir. Ojo, que nosotros somos los padres y madres y ellos son nuestros hijos e hijas, no somos amigos, o sea, esa barrera no tenemos que sobrepasarla, pero sí esa
conversación y escucha a nuestros hijos para saber en todo momento cómo se sienten, cómo les está afectando cualquier cosa, no solo la tecnología, sino cualquier cosa. Y ya sabiendo cómo se sienten, Que si no tengan miedo a contarnos, que no se vayan a sentir juzgados. Es tan importante en estos temas. Si efectivamente están con un malestar emocional, pues ahí ya activamos todos los protocolos. Y en este caso será hablar con un profesional que será el que nos oriente, nos aconseje por los primeros pasos que tenemos que poner en marcha. Qué importante, porque es que es fundamental. Y aquí entra otro tema también para seguir dando esos consejos, que claro, hasta qué punto somos ejemplo, ¿no? Quiero decir, dicen tanto eso de que los niños y las niñas aprenden de lo que ven, y es una realidad, y pongo aquí sobre la mesa, y me pongo yo primera, confesando lo difícil que es la desconexión digital en un mundo tan conectado, cuando en el móvil no solo miramos TikTok, sino que trabajamos, organizamos, planificamos, contestamos en una sociedad en la que los límites del trabajo, la vida se están diluyendo y se hace muy complicado esa desconexión digital para nosotras las madres, y todas las malas madres seguro que nos hemos encontrado ese momento en el que tu hijo o tu hija te dice: mírame a los ojos cuando te estoy hablando, o deja el móvil, mamá. Entonces ahí tenemos que mirarnos primero, sin ¿no? duda. Mira, además en la revista, David Bueno, el doctor en biología, hace un artículo también fantástico. Él nos dice que los niños y niñas aprenden por imitación, entonces no tenemos nunca que pensar, o dejar de pensar, mejor dicho, que los niños y niñas aprenden por imitación, como tú muy bien has dicho, efectivamente. Entonces, algo que solemos a veces no pensar bien es que tenemos claro que tenemos que ser referentes para nuestros hijos e hijas en el no uso de la tecnología, es decir, cómo dejo el móvil, cómo desconecto, pero a veces se nos olvida, Laura, pensar en que tenemos que ser referentes en cómo utilizamos la tecnología, es decir, cómo nos comportamos con la tecnología, y eso también nos tienen que ver nuestros hijos e hijas. Muchas veces, cuando hablaba Patricia también de cómo afrontamos la desinformación, cómo contrastamos nosotros la información, cómo no hacemos caso a ese sesgo de confirmación, que muchas veces siempre leemos las mismas fuentes, nos informamos de las mismas fuentes y no precisamente intentamos mirar, ¿no? Informarnos, leer de diferentes medios de comunicación para tener una información más rica, ¿no? de diferentes personas, perfiles y medios de comunicación. Todo eso se lo tenemos que trasladar. Y en cuanto al referente, por supuesto, ellos nos tienen que ver cómo trabajamos con tecnología, cómo socializamos con tecnología y también cómo desconectamos con tecnología. Total. Claro, por eso es interesante. Yo siempre, cuando hablo y divulgo sobre bienestar digital, siempre digo que el bienestar digital tiene que ser familiar, porque cuando ponemos unas normas y límites a ellos para el uso de la tecnología, unos tiempos de pantalla que tenemos que ponerles, es bueno que también nosotros ayudemos como adultos a ayudar a que se cumplan esos tiempos de pantalla, siempre dejando claro que nosotros somos los adultos y, como bien decías, tenemos que teletrabajar muchas veces en casa, y ellos lo tienen que entender. Pero si ponemos tiempos de pantalla en los que no se puede poner un dispositivo encima de la mesa porque es tiempo en familia, en las horas de las comidas, las cenas, en las que pasamos un rato charlando porque viene la familia, nosotros tenemos que ser los primeros que lo cumplimos. No puede ser que no les dejemos a ellos sacar la tecnología porque es un rato en familia y seamos los primeros, Laura, que saquemos el smartphone en un restaurante o en casa, me da igual el espacio, pero saquemos nosotros primero el dispositivo. Tenemos que ser, en ese caso, también referentes nosotros. Qué importante eso que dices, el respetar las normas, todos y todas en familia, la higiene digital. Sí. También, si ponemos una hora de fin de lo digital, que sea toda la familia, respetar las comidas. Eso es fundamental, y de verdad yo que lo intento practicar, me parece que va funcionando, que lo vas viendo, que ellas te cuestionan también, y yo lo que hago, si de repente tengo que romper una de esas normas, pues explicarles por qué la estoy rompiendo, ¿sabes? Si de repente en un momento de comida estoy con el móvil, que ellas sepan qué estoy haciendo, para que también ellas entiendan que yo estoy respetando esa norma, ¿no? Mira, justo aquí David Bueno dice en el artículo de la revista Telos: los niños y adolescentes son huérfanos digitales, no nativos digitales, puesto que los adultos no hemos sabido orientarlos. Yo desde aquí le digo a las malas madres que estamos intentándolo, que no nos sintamos tan culpables, porque creo que además las malas madres que nos están escuchando hoy son aquellas que están preocupadas, que están tomando conciencia y que ya
repensar solo y estar pensando qué espacios sin tecnología puedo tener, cómo puedo desconectar, cómo puedo acompañarle, ya es mucho hecho. Vamos, es el 50%. ¿Ya? Es el 50%. Lo estamos haciendo bien. La actitud, como dicen ante cualquier enfermedad, la actitud yo creo que es más del 50% del resultado. ¿Cómo llevas tú esto de la desconexión digital, Patricia? Porque claro, además tu trabajo te dedicas a eso. Me imagino a Patricia que tiene que además informarse de qué está pasando en lo digital todo el tiempo. Me genera hasta desasosiego escucharos porque todo el rato pienso, ojalá yo pudiera desconectar al 100%. Complicado. Instalar todas las aplicaciones es muy complicado, pero porque también si lo haces te quedas fuera de la sociedad un poco, ¿no? Igual que antes hablábamos, ¿no? de que si los niños y niñas móviles, no móviles sí, pues es que también es dejarles fuera, en su caso, ¿no? de la sociedad y de un grupo, y en nuestro caso pues igual. Creo que es muy difícil desconectar, pero que hay que obligarse a hacerlo. Yo intento todos los trucos, no notificaciones, da igual, pues estoy entrando al correo, porque si no tengo las notificaciones activas voy a entrar por si acaso. Bueno, cosas como poner el móvil en blanco y negro para que no nos apetezca tanto mirarlo, a lo mejor en periodos vacacionales, ¿no? Porque claro, cuando hay trabajo de por medio, entiendo que ahí... Rescatar aquel Nokia que tenías por ahí perdido, que no es smartphone para... Yo encontré un proyecto, luego os lo enseño, muy chulo. Para las vacaciones. Para concentrarnos. Y bueno, en tu libro Conectados hablas precisamente de un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos y a todas. Hay que sentarse, quiero decir, va llegando la edad en la que el niño, la niña, o habéis decidido en familia que va a tener móvil propio. Es bueno hacer ese contrato. Al final hablamos de contrato y parece como muy ceremonioso, ¿no? Pero al final es poner unas normas, ¿no, Laura? En general es sobre todo la idea y el concepto de no imponer. No imponer las cosas, porque yo creo que está clarísimo que para todo, para lo digital, para lo analógico, cuando imponemos, al final causa un rechazo más grande de nuestros hijos, que precisamente intentan hacer las cosas por detrás, y cuando la gente intenta hacer las cosas por detrás aumentan exponencialmente los riesgos. Por tanto, lo importante siempre es consensuar las cosas que queremos trazar con nuestros hijos e hijas. Entonces, en este caso, a veces es muy bueno para padres y madres que sobre todo deciden dar la tecnología a edades más tempranas, pues el pactar una serie de normas, ¿no? y de límites con respecto al uso de la tecnología, que puede ser la llegada de ese primer dispositivo, de ese primer móvil, pero también puede ser un contrato con respecto a cómo se va a utilizar la consola, es decir, se puede aplicar a diferentes dispositivos. Y hay familias en que les viene muy bien que sea además visual, es decir, que no sea de palabra simplemente, de lo vas a poder utilizar solo esto, sino que sea algo visual, que se pueda poner en la nevera, en un sitio muy visible. Estaba pensando. Efectivamente, que lo puedan descargar, que se pueda poner en la nevera y que además que sea un pacto que se firme, ¿no? que sea consensuado entre los hijos e hijas. Que puede evolucionar, pero... Flexible, efectivamente. Yo creo que ante todo las cosas tienen que ser flexibles. O sea, las normas tienen que quedar claras, porque no puede ser algo que no se entienda bien, tienen que ser claras, pero luego se puede flexibilizar. Eso es lo importante. Entonces, tiene que quedar muy claro que, por ejemplo, un smartphone, un dispositivo, me da igual, no es un juguete, no es un regalo, sino es una herramienta más que vamos a poner a disposición de ellos para su educación, para su conexión, para su sociabilización, pero que es una herramienta que ponemos los padres y por eso, como cualquier otra cosa, tiene que haber unas normas en cuanto a la educación y vamos a poner unos límites, porque puede haber unas consecuencias, unos riesgos y entonces vamos a poner unos límites y en cada casa va a haber unos diferentes, por supuesto. Hay una cosa interesante, no sé si te ha tocado acompañar a familias, que seguro que sí. Tú ponte en mi casa, sí. Tengo 14, 10 para 11, 13 para 14, 10 para 11 y 5. Claro, entonces, claro, hay edades totalmente distintas en que la relación con la tecnología tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta. Pero claro, cuesta porque de repente unas tienen unas normas y otras. Sí. Entonces, ahí como ese conflicto entre hermanos y hermanas, ¿qué recomendarías, Laura? Razonando. O sea, no como antiguamente. ¿Sabes? Porque yo le digo, no puedes entender, o sea, mi hija de 5 años, no puedes entender que tu hermana tiene 14. Claro, no es como en nuestra época, que era, y al revés. Que era terrible. No sé si tú alguna vez pues, has tenido hermanos, chicos o chicas, que era cuando al chico le dejaban salir toda la noche porque era chico y a las chicas no, las chicas tenían que estar en casa mucho antes. Porque hemos avanzado, con la misma, acuérdate, con la misma edad, pero los chicos sí podían y las chicas no. Entonces, afortunadamente no estamos en esa situación, sino que efectivamente aquí lo que nos va a dar la clave y la explicación para poder hablar con ellos y ellas es la madurez.
obviamente el grado de madurez, de responsabilidad y de autocontrol que tienen. Entonces, como no todos llegan a ese punto a la misma edad, es imposible, pues nosotros tenemos que ayudarles a adquirir esas competencias que todos van a llegar, pero a una edad u otra. Entonces eso es lo que tenemos que explicarles. Hay contrato, hay normas, conflictos va a haber, seguro. Seguro. Para cumplirlas. Voy a retomar un titular, Patricia, porque os he puesto tanto sobre la mesa que no hemos ido profundizando, ¿no? El de la inteligencia artificial, ¿no? Quiero decir, nos preocupa, es un tema que nos ocupa porque está ahora mismo ya en la mesa y en la realidad social. Y decía esto, una de cada 4 chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para contarle sus cosas. O sea, sabemos y están saliendo noticias, ¿no? ChatGPT está siendo el mejor amigo o amiga de nuestros hijos adolescentes y jóvenes, ¿no? Que son edades mayores. Es una realidad, ¿no? Además está diseñado para... O sea, yo de verdad que digo, qué bien hecho está, ¿sabes? Menos mal que tengo pensamiento crítico, porque cada vez que le voy a preguntar algo es como... hablamos de una relación de amistad. Sí, sí. Entonces entiendo en esta sociedad individualista que muchas veces nos aislamos, nos sentimos con esta soledad crónica, qué difícil es no caer en eso, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo se puede trabajar? ¿Qué estáis detectando? ¿Qué te gustaría recalcar? Porque lo hemos pasado antes rápidamente, pero me gustaría profundizar en esto. Pues sí, como has dicho, que está está diseñado, programado precisamente para que tengamos esa sensación, ¿no? Porque no es solamente una herramienta que está impulsada con IA, con un objetivo, ¿no? Pues de ayudar en una tarea. Es que son modelos de lenguaje que están hechos para imitar la forma en la que los humanos nos comunicamos y por eso nos es tan fácil, ¿no? Abrirnos con estos chatbots porque te contestan como si fueran, bueno, claro, mejor que un amigo que una amiga, porque además tienen el sesgo de adulación también que hace que nos digan lo que queremos escuchar. También, según la intencionalidad, ¿no? con la que tú le hagas la pregunta, muchas veces pues tienden a eso, a darnos la razón, con lo cual, claro, ¿cómo no te va a convertir en tu mejor amigo? De hecho, el dato que tú dabas no es entre las jóvenes, pero es que a nivel mundial, un informe de este año de Harvard Business Review pues indica que el principal uso de la inteligencia artificial generativa es para terapia y acompañamiento emocional. ¡Wow! Que, pues eso, de vez en cuando hay un titular... Pelos de punta. Yo también. Mira que vuelvo una y otra vez sobre este dato porque es muy peligroso si se hace mal. Como todo, ¿no? De nuevo, no es demonizar la inteligencia artificial. Pues los psicólogos y psicólogas dicen que obviamente puede desarrollarse en una aplicación que sirva de acompañamiento, siempre que haya pues, un seguimiento profesional. Pero claro, aquí es que estamos hablando de ChatGPT, por ejemplo, que es un chatbot general, o sea, generalista, no general, perdón, generalista en cuanto a que pues, tú le puedes preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Al final te contesta en base a probabilidades con toda la información de Internet con la que se ha entrenado, que también, por cierto, por ahí se cuela, por supuesto, desinformación y errores. A mí me encanta pillar a ChatGPT. Yo le llamo Chati. Y digo, Chati, te has equivocado, porque esto que me has dicho no es así. ¿Sabes? De repente. Y dice, ay, sí, gracias, no sé qué. Es verdad, he seguido informándome y tal, no sé qué. Claro. Pero es que a veces... con 44 años, pensamiento crítico y estando en este mundo digital, Laura. ¿Cómo? ¿Sabes? Es que, wow. Te dice el gracias, pero a veces tú también le puedes decir, te has equivocado y en realidad no, y también te puede, lo que decíamos, ¿no? El sesgo de adulación y de confirmación, o sea, que es súper importante. Bien, vale. Claro, Muy interesante. Muy interesante. Tú puedes jugar a ver qué voy a jugar más, porque claro, es verdad, yo soy tan, quiero decir, soy buena gente, ¿sabes? Dice la verdad, tú sí que dices la verdad siempre. No había caído en eso. Eres muy sincera. No había caído en eso, tía. Claro, un joven, un adolescente sobre todo, que está en otro momento vital, que de repente dice, voy a engañar a ChatGPT y encima le va a confirmar su... Puede pasar, claro, porque como vuelvo a lo que decía antes también, pues es que detrás hay una empresa que quiere que pasemos más tiempo interactuando con el chatbot, porque cuanto más interactuemos, más mejora. Y aparte él también, quiero decir, el chat también aprende de ti. Exacto. O sea, él sabe cuando a ti te ha gustado algo, no te ha gustado, con lo cual cada vez va a ser más cercano a ti. Eso se puede configurar y yo recomiendo hacerlo para que no lo haga. O sea, vale. Dentro de ajustes ajustes, madres. Bueno, siempre es ajustes, no sé exactamente cómo se llamará, configuración, está la parte de memoria. Que no vaya acumulando. Exacto, que no la acumule. Que después de cada conversación, bueno, si habéis usado en este caso ChatGPT, en la barra lateral no salen ahí como cada conversación abierta, que las vaya borrando y así no tenga esa información sobre ti y además pues no ayudemos a que usen nuestros datos para a mí esto me hace mucha gracia, Patricia, porque el otro día hablando con mi compañera Maite, Maite me decía que ella
usa, ella que es muy precavida, socióloga, Sí. es como muy, ella mantiene la distancia con ChatGPT y dice, no, pero yo cuando hablo con ChatGPT es desde una cuenta que no es la mía. Y digo, sí, Mai, te estás intentando engañar a Chat. Quiero decir, lo digo en el sentido de que al final es una realidad que estamos dando tanta información cada día de nuestras vidas a través de tantas aplicaciones, tantas plataformas, que como intentar mantener esa distancia es muy compleja. Quiero decir, evidentemente tenemos que poner control parental, evidentemente tenemos que regular todo esto, pero que va mucho más allá, ¿no? Va mucho, es decir, a lo que voy es, volvemos a la importancia de educar en ese pensamiento crítico, ¿no? Que aunque yo le esté dando información, nunca llegue a pasar la línea de entender que es una relación personal, ¿no? Totalmente. Porque si no, al final se puede complicar. Y aquí hablamos, pues como decíamos, de ChatGPT, que es para uso generalista, pero es que hay otro tipo de chatbots que se llaman de acompañamiento, que ya directamente están diseñados para mantener ese tipo de relaciones, y en algunos casos pone pues una advertencia, un disclaimer, ¿no? De estás hablando con una IA, estás hablando con una máquina, pero en otros muchos casos no. Y a cualquiera se nos puede olvidar, pero a un menor que todavía no tiene pues eso, ese pensamiento crítico desarrollado, es muy fácil que te olvides, que cruces esa línea, ¿no? Y empieces en otra dimensión, que sobre todo lo que decimos, lo peligroso es no ser consciente de ello. Y eso es lo que hay que transmitirle a los menores, ¿no? ¿Qué es esta tecnología? ¿Qué limitaciones tiene para usarla bien? Claro, lo habla David Bueno también en el Sí. artículo, ¿no? El cerebro de los niños, el cerebro de adolescente que se está desarrollando, que en ese momento puede incluso estar charlando con ChatGPT como un juego, no va a poder ver más allá, ¿no? A veces. ¿Qué papel juega, Laura? Es imposible no preguntarte qué papel juega la educación en competencias digitales, el auge de la IA. Pues total, vamos, tú lo sabes porque también hemos hablado mucho de esto. Ya desde que se redactó la LOMLOE nos hablan de cómo tenemos que implementar la formación y educación en competencias digitales de manera transversal en todas las asignaturas en los centros escolares. Y según el último informe Euridice que se publicó, solamente el 45% de los centros escolares lo está haciendo. Es decir, que a día de hoy, todavía, en 2025, sabemos que no se están trabajando, no se están formando en competencias digitales a todos los niños y niñas en todas las asignaturas, además en todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato. Por tanto, queda mucho por hacer y esto es muy importante cuando además estamos en un momento que, como sabéis, lo que más se está hablando es, por desgracia, de sacar la tecnología de las aulas. ¿Cómo vamos a formar en competencias, en ese pensamiento crítico, en esa alfabetización digital, mediática e informacional a los niños y niñas si sacamos la tecnología de las aulas? Este es el gran despropósito que tenemos, porque también nos dicen los informes que el 70% de los adolescentes sabe buscar información, pero solamente un 45% lo hace contrastando fuentes fiables, que ya me parece mucho, un 45%, y un 40% de ellos ni se preocupa o solamente, vamos, por pensar lo que es la privacidad y la seguridad. Entonces, tenemos un gran problema. Además, ya se está metiendo en todos los centros escolares, se está implementando lo que es la herramienta de la inteligencia artificial, pero desde luego esto también tenemos que ver cómo puede fomentar o fomenta la desigualdad y la brecha, porque ya sabemos que, bueno, pues que en centros escolares, sobre todo en contextos más vulnerables, esto puede ser al revés, un foco que puede amplificar aún más la brecha social entre los niños y niñas de contextos más vulnerables. Por tanto, familias, docentes y centros escolares tenemos un gran papel para educar y formar en este buen uso. En este caso, nos toca de esta herramienta que es la inteligencia artificial. Hay que hacer eco también de uno de los datos que dice este informe, donde venía el dato del uso como asistente emocional o terapéutico de Planeta Internacional, que es, y a mí me ha parecido, a mí es de lo que más me llamó la atención de todo el informe, es el tanto por ciento tan alto de malestar emocional vital en el que se encuentran los adolescentes, Laura. Y no es por la tecnología, es vital, es por el futuro ante el cual se van a enfrentar. Ha cambiado la curva de la felicidad. Claro. Habéis visto, ¿no? Cómo ha cambiado la curva, que llegaba en otro momento, era como una U invertida,
y de repente ahora no es así. Ha Claro, cambiado completamente. entonces, como yo siempre digo, no es un problema tecnológico, es un problema sociológico, porque realmente tienen una preocupación ante el futuro, la incertidumbre del futuro laboral que van a tener, El ante contexto no saber social. el contexto social donde se van a desarrollar, no saber si van a poder adquirir o Claro, van a poder tener un hogar, una casa. es importante que pongas el foco aquí Claro. porque, claro, nos estamos centrando tanto en el peligro de la tecnología, en ver cómo vamos a solucionar esto y se nos está olvidando que a lo mejor si le hacen más caso a ChatGPT emocionalmente, si estamos viendo todo este aislamiento, es porque otras áreas de su vida y de su Claro. proyección de futuro, como dices, están Y muchas en el veces, limbo. por lo que dices tú, Esa porque tenemos incertidumbre tan tantos grande. problemas de conciliación que efectivamente tienen una soledad no deseada, que siempre pensamos en las personas mayores, que por supuesto la tienen, pero la soledad no deseada de nuestros adolescentes es que se sienten solos y solas, porque efectivamente muchas veces no están padres y madres y personas de referencia para estar ahí con ellos y ellas. Entonces, Lo que hablábamos, es decir, nada, estas claro, herramientas, es que no tienen otra. si solo que- nos enfocamos en la tecnología y nada de lo demás cambia, difícilmente vamos a cambiar la situación de nuestros adolescentes de salud mental, Sí. porque la salud mental no viene solo del uso de la tecnología, viene de mucho más. Y que solo por subrayar, claro, no es la causa, no es la tecnología, pero puede ser un potenciador, ¿no? Claro. Que de ahí viene lo que hablamos, que de hecho es lo que suelen decir las investigaciones, en ese caso y en otros, ¿no? No es que lo provoque, pero que si hay un menor vulnerable, ¿no? En esta situación, sí que lo va a potenciar pues el uso del dispositivo, la red social o lo que sea. Y si se siente solo, va a encontrar ahí un alivio. Sí. ¿no? Y un alivio que no va a saber discernir si realmente es un beneficio o está aumentando el problema Claro, que siente. Entonces vamos a preocuparnos por el foco de origen, qué le está pasando a este menor y a este adolescente para que tenga que recurrir. ¿Y qué está pasando en la sociedad para que demos la espalda a los niños, a las niñas, Sí. a la infancia, a la juventud, a la adolescencia? Sí. O sea, estamos, pues eso, en una sociedad cada vez más individualista y que no pone para nada el foco en la familia y en el futuro de estos niños y estas niñas. Okay. Me encontraba este fin de semana justo, bueno, me lo mandaba ella, nuestra compañera Ana Caballero, abogada y vicepresidenta de la Asociación Europea de Transición Digital, y me mandaba un artículo que me gustaba, Laura, ¿no? Y decía, aquí no hay ensayo general, o le damos oportunidades, lo has leído, ¿no? Sí. Me gustó, ¿verdad? El enfoque que le dio. Sí. Dice, a ver qué te parece, Laura, y digo, pues me ha gustado, lo voy a poner sobre la mesa porque habla de, aquí no hay ensayo general, le damos oportunidad o les dejamos atrás, ¿no? Dice, en el debate sobre el uso de la tecnología en las aulas nos estamos jugando más de lo que parece. Algunos defienden con vehemencia la expulsión de cualquier dispositivo digital del entorno escolar, apelando al supuesto perjuicio que causa en la atención, la salud mental o aprendizaje. Sin embargo, esta postura radical ignora una verdad esencial. Los menores solo tienen esta oportunidad. Aquí no hay ensayo general. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si nuestros hijos están preparados para el mundo que viene o si le estamos dejando atrás. Es una realidad. Estamos ensayando con una generación de jóvenes, ¿no? Yeah. Lo que decidamos en este momento es fundamental. Entonces, por eso nos tenemos que tomar tan en serio. Por eso, realmente para nosotras es que si abrimos debates o abrimos comités o abrimos entornos de trabajo, sigamos adelante, tomemos decisiones y no dejemos solo simplemente en reflexiones, ¿no? Estamos llegando al final y yo creo que tenemos que, antes de las preguntas rápidas, que poner sobre la mesa y dejaros hablar en la parte, creo que hemos tocado muchísimos temas, en la parte de la estrategia, ¿no? Es decir, ahora tenemos que poner a trabajar, nos van a escuchar muchas familias, muchas madres y tienen que empezar a trabajar en analizar si lo están haciendo bien, en cómo es la educación digital en sus casas y yo quiero que transmitamos, ¿no? ese uso de la tecnología sin miedo, que les demos esas herramientas, que puedan tener esa relación sana con la tecnología y en la educación digital con sus hijos y sus hijas. Entonces, Patricia, a ti, porque Laura ya ha entrado más de lleno en eso, ¿cuál sería la estrategia que hay que seguir? Para ti, ¿cuáles son las herramientas o cuáles son las claves fundamentales para usar la tecnología sin miedos, para que podamos transmitir eso a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que nosotros también lo podamos aprender, que nos queda mucho a nosotras mismas, para ser ese buen ejemplo? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Porque Ya, claro, no tiene una única respuesta. No hay una fórmula mágica, lo sabemos. No hay una fórmula mágica, ojalá la hubiera, entonces no estaríamos aquí hablando de ello. Bueno, yo creo que lo primero es información, ¿no? Frente a desinformación y frente a lanzarnos a usar cualquier cosa, igual que no tomarías un riesgo físico, ¿no? Sin pensar antes en las posibles consecuencias, pues pensar que lo digital, como hemos dicho antes ya, también es la vida real. Y entonces que todo lo que hagamos también tiene que ser con un cierto conocimiento. Sé perfectamente que no hay tiempo, igual que no hay tiempo para informarse, no es que la gente, las madres, los padres no tienen tiempo para estar informados y menos para formarse
pero creo que hay que hacer, pues eso, unos básicos, lo que decíamos antes, entender por lo menos cómo funcionan estas estructuras tecnológicas, ¿no? Pues otras cosas que hemos visto, ¿no? Predicar con el ejemplo también, y al final creo que también hay pequeñas cosas que se pueden hacer para controlar, pero no desde el ahogamiento, ¿no? Pues ese caso que he puesto antes. Desactivar las sugerencias, hacer un reseteo de los algoritmos en el caso de las redes sociales, mirar siempre la letra pequeña de la privacidad de los datos personales, porque pues, a que no te descargas una aplicación de cualquier página, ¿no? Por si te entra un virus al ordenador, ¿no? Hacíamos antes, pues con el móvil es igual, y aunque no nos demos cuenta, pues hay muchos permisos, por ejemplo, que están a veces activados, ¿no? El permiso del micrófono, o sea, tener este tipo de cosas en la cabeza para transmitírselas a los menores, ¿no? Para que también pues tengan esas nociones de ciberseguridad, y al final creo que es un poco pues sentido común, ¿no? De decir, lo que tenemos en la mano es una herramienta muy poderosa, en el caso del móvil, ¿no? El ordenador o un videojuego también, ¿no? ¿Por qué no? Para entretener o aprender, pero hay que hacerlo pues al final pues con responsabilidad, como haríamos cualquier otra cosa, creo que de verdad sin alarmismo, pero tampoco con un tecno-optimismo de es la panacea, ¿no? El móvil, o sea, un término medio de sentido común, como haríamos con cualquier otra cosa en nuestra vida. Totalmente, Patricia. A ti te toca indagar un poco más en eso que ya ha abierto Patricia, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia le darías a las malas madres para controlar? Al final tenemos que, palabra controlar, digamos acompañar, no nos gusta controlar, pero para llevar un control, una regulación, un acompañamiento, unas normas, un contrato, todo esto, pero sobre todo cuando llega la edad en la que ya sí que tienen y tenemos que darle autonomía, tenemos que confiar, tenemos que soltar, sin espiar, sin caer en... es algo que estoy viendo mucho, ¿no? Que al final hay estrategias que de repente invaden su intimidad, ¿no? Acaban muchas madres y padres obsesionados espiando sus móviles, pidiendo contraseñas, teniendo cuentas paralelas en redes sociales para seguirles, o incluso teniendo aplicaciones de GPS. Y aplicaciones de spyware directamente. Cual, ¿no? ¿Sabes? Eso ya es un todo completo, bueno, ¿no? Eso ya es, ¿sabes? Una duplicación. O sea, es tremendísimo. Ya he visto familias que ya digo que instalan un spyware en el dispositivo de sus hijos que le duplica totalmente lo que toda la actividad que tengan en el móvil de su hijo o hija se lo duplican y lo reciben en su móvil propio. Me parece... Yo no tengo tiempo para eso. Tranquilas, hijas mías. Es la invasión más agresiva de la intimidad de un menor, de un niño, niña o adolescente. Pero pongámonos en la piel de esa madre o ese padre que hace eso, porque yo creo que eso te está controlando el miedo. Sí. ¿No? Estás desprovisto de herramientas y de estrategias para poder acompañar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo acompañamos sin caer en eso, ¿no? Que al final eso está vulnerando derechos. Totalmente, Laura. sí, sin duda. Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que tenemos que empezar a acompañar, a orientarles y a supervisar. Por supuesto, tenemos que ir supervisando, no confundamos espiar con supervisar. Tenemos que ir supervisando la actividad que van teniendo en el entorno digital. Entonces, en edades tempranas es normal que sepamos, obviamente, las contraseñas, ¿no?, de acceso al dispositivo, porque si pasa algo, tendremos que entrar, porque tendremos que seguramente que ver si hay que hacer algún tipo de denuncia, si tiene que coger el móvil un perito judicial, si tenemos que hacer algún tipo de auditoría por lo que ha pasado. Entonces tenemos que tener acceso a ese dispositivo, eso por supuestísimo, pero obviamente, según van creciendo, pues nos basta con poner esas normas y esos límites que decíamos de tiempos, de espacios libres de pantallas, que antes no lo habíamos dicho, que también es interesante poner esos espacios libres de pantallas en casa. Hay familias que les viene muy bien instalar controles parentales, hay otras que no les hace falta un control parental y se basan solamente con los horarios o las aplicaciones o configuraciones de los propios dispositivos, aplicaciones y plataformas. Que ves en ajustes ya, Family Link, efectivamente, con los propios, Apple en familia. Hay otras que un contrato les viene muy bien, pero lo más importante yo creo que es que parece muy fácil, pero que se puede llevar a cabo, son las conversaciones constantes, el diálogo constante, y no olvidar que lo que decíamos, cuando ya van llegando a la preadolescencia y a la adolescencia, al final se tienen que hacer autónomos, porque eso es como si en nuestra época nuestros padres hubieran invadido nuestra intimidad, no dejándonos cerrar la puerta del baño, ¿no? O no dejándonos nunca cerrar la puerta de la habitación, ni abriendo
comiendo sin llamar o pedir permiso. Pues esto en el entorno digital ocurre lo mismo. O sea, cada niño, cada niña ya tiene que tener su parcela de identidad con sus conversaciones, también con el círculo, ¿no?, cercano de sus iguales, y eso también lo tenemos que respetar como padres y madres sin que nos dé miedo. Por tanto, vamos a ya entender que estamos en un entorno digital que es su entorno real, que no es un entorno irreal ni un mundo real, sino que es el entorno en el que se van a desenvolver para aprender, para educarse, para comunicarse, para entretenerse, y nosotros tenemos que acompañarles de la mejor manera en ese entorno digital, sin miedos, sin demonizar la tecnología, ojo, sin minimizar, como decía Patricia, sin minimizar los riesgos, pero para ello vamos a implicarnos siempre. De acuerdo a las posibilidades de cada familia, por supuesto, vamos a implicarnos lo que podamos en esa orientación que vamos a hacer de nuestros hijos según vayan progresivamente, ojo, siempre, yo siempre lo digo, progresivamente adquiriendo la tecnología que van a utilizar. No podemos ir de 0 a 100, o sea, no podemos prohibir la tecnología y pensar, Laura, que a los 16 años, ya por ciencia infusa o divina, o cada uno lo que crea, ya con 16 años ya han adquirido todas las competencias digitales para usar responsablemente los dispositivos digitales, sin una educación previa. Queremos a una Patricia y una Laura en nuestra vida, malas madres. Queremos, cada vez que nos llega una noticia que no sabemos si es real, queremos poder mandársela a Patricia para que nos diga, sí, Laura, es real. Y queremos a una Laura en nuestras vidas para que nos acompañe a poner estas normas, a estas estrategias y a quitarnos ese miedo. Es un gusto escucharos, chicas, de verdad. Gracias por todo el trabajo que hacéis, porque realmente es un trabajo y una labor que aportáis a la sociedad y con muchísimo sentido común. En la propia revista, ¿no?, en Telos, Generación Alfabeta, de este número, 127 ya, dice también el artículo de Marta Beltrán, ¿no?, que precisamente habla del reto de poder disfrutar realmente de los beneficios de la tecnología, e indica que es necesario, y yo creo que ha quedado claro en esta charla, en este podcast, que los menores conozcan los riesgos, ¿no?, que entraña, y tal como se diseña actualmente, ¿no? Tenemos que saberlo para entenderlo, porque si no es imposible, y así evitar y mitigar de manera adecuada, ¿no? Con eso que tú decías, Laura, de saber cada uno dónde está nuestro rol, de tener muy claro las edades, ¿no? Que es totalmente, quiero decir, pues una niña que empieza a comenzar a tener una relación con un móvil, pues es normal supervisar todo el tiempo esa hasta que de repente va soltando, y no hay una edad, sino que es más bien depende de nuestro hijo o nuestra hija. Pues con esta reflexión maravillosa vamos a las preguntas rápidas. A ver, chicas, me tenéis que contestar las dos a estas preguntas rápidas. Empiezo por ti, Patricia. Un consejo breve para acompañar en lo digital. Hacerlo con empatía y desde lo positivo y no lo negativo. ¡Joder, qué rápida! No sé si iba a ser tan rápida. Me puedo enrollar más, pero ahí está Vale. rápida. Rápida. Vale, lo intento, hablo muy rápido. Tu consejo para acompañar en lo digital. Pues yo digo siempre lo que hablábamos, conversar y dialogar antes de darles la tecnología, cuando ya la tengan, acompañar y supervisar, que lo hemos dicho antes, y luego que ellos vayan adquiriendo gradualmente esa autonomía para que luego puedan utilizar la tecnología con responsabilidad y control. Y ahora tú también, Laura, un error frecuente que deberíamos evitar. Te voy a dar dos, lo hemos hablado durante la charla. Pensar que nuestros hijos son nativos digitales, que ya lo hemos desmitificado, no lo son, necesitan de nuestro acompañamiento y de nuestra educación. Y luego pensar que con limitar o restringir la tecnología ya les protegemos. No, es necesario educar en digital, acompañarles en digital. Patricia, ¿un error? Pues me sumo a eso, y también pues justificar las cosas o las prohibiciones diciendo porque sí, ¿no? Hablábamos de la desinformación que hay, pues ayudemos también a que los menores sepan, ¿no?, por justificar, ¿no?, buscar, explicar. Entonces, bueno, diría eso, explicarles también por qué se hacen las cosas que se hacen sobre esta forma de acompañarles en la vida digital. Sí, me ha quedado claro lo de conversar y explicar y no dar por hecho las cosas, ¿verdad? Sí. Una aplicación, Patricia, educativa que recomiendes. Pues me has dicho que te gustaría poder escribirme cuando no supieras si una noticia es falsa. Pues en Maldita tenemos un chatbot, precisamente en WhatsApp, donde... Fiable. Bastante fiable, pero donde pues cualquier persona nos puede escribir para hacer eso, pero que además tiene recursos educativos de alfabetización digital. Tenemos pues juegos, vídeos, contenido para los menores también, para que aprendan a verificar, a distinguir una noticia de lo que no es. Si quieres puedo dar el número, que si lo ponen en Google también sale. Solo tienes que guardar el contacto 644-229319, es el chatbot de WhatsApp de Maldita. Repite, 644. 644-229319.
9319. Nos tenéis que añadir simplemente pues como un contacto, tiene inteligencia artificial bien usada y entonces ahí pues se puede tanto corroborar información como hacer esto que te digo de aprender, pues a verificar timos también, Pues dudas sí, porque climáticas, creo un que montón de contenido. es una responsabilidad no solo de nuestros niños, niñas, adolescentes, sino también de nosotras y nosotros que verificar antes de reenviar una noticia, por favor, o cualquier vídeo que se está haciendo viral, porque al final alimentamos lo que no queremos. ¿Una aplicación educativa? Te doy dos enfoques. Me gustan mucho las aplicaciones de realidad aumentada, como pueden ser Limitless o Body Planet, porque me parece que aumentan mucho la curiosidad de los niños y niñas cuando bueno, pues les has enseñado, ¿no?, previamente a lo mejor conceptos de anatomía o del universo, el que luego ellos lo puedan ver con realidad aumentada creo que es fascinante para ellos. Y luego la herramienta Thinking de SmartTic, que utiliza el pensamiento socrático, me parece que es buenísima para desarrollar este pensamiento crítico que hemos hablado durante toda la jornada de hoy, y también esa toma de decisiones, que también yo creo que es muy importante fomentar en los niños y niñas. Pues ya sabéis, a descargarlas. Un derecho digital irrenunciable para la infancia, Laura. Pues yo creo que hay dos. Por un lado, el siempre salvaguardar la intimidad, también lo decíamos, la intimidad y la privacidad y la protección de los datos de los menores, por supuesto, pero también garantizar, y esto va, por supuesto, para todas las administraciones, instituciones y el Estado en general, garantizar el acceso a la conectividad y a la educación en el buen uso de la tecnología para todos los niños y niñas de este país. Estamos dando por hecho que tenemos todas y todos a golpe de clic toda la tecnología, pero no es una realidad. Ni mucho En los menos. espacios más vulnerables, muchas familias que no pueden Familias siquiera vulnerables, acceder a familias en entornos rurales, personas con discapacidad. Por tanto, debemos garantizar la equidad en ese acceso tanto a la conectividad como al buen uso de los dispositivos y los dispositivos. ¿Qué añadirías, Patricia? Derecho digital. Pues yo también iba a decir privacidad, pero también entendiéndola no solo como esa parte, ¿no?, de preservar su intimidad, sino también de que ellos sean conscientes del impacto que puede tener su huella digital a futuro. Y aquí también hago un llamamiento, un ejercicio de reflexión, ¿no?, también a pues cuando muchas veces padres, madres, hermanos mayores, familiares... Gracias por ponerlo sobre la mesa. Publican sin ton ni son, con el Sharenting, efectivamente, pues imágenes de menores que al final pues muchas veces no han tenido ni siquiera la posibilidad de elegir, y eso pues aparte de exponerlos a riesgos de índole bastante perversa, ¿no?, generación de contenidos sexuales, ese grooming, sexting del que hablábamos, pues también es algo que queda ahí en Internet, porque hay que tener siempre en cuenta que cuando publicamos algo en Internet escapa a nuestro control. Y eso, aplicado a los menores, puede ser muy peligroso y tienen derecho a tener ese control de su huella digital. No somos dueños ni dueñas de la huella digital de nuestros hijos, nuestras hijas. Esto es un tema que a Laura y a mí nos preocupa muchísimo, que lo puso Laura sobre la mesa en el comité cuando ya estábamos cerrando casi el documento. En una de las últimas sesiones dijimos, oye, regulemos el sharenting porque realmente ya se está convirtiendo en algo que preocupa muchísimo. Nosotras tuvimos la libertad, tú eres más joven, Patricia, pero tuvimos la libertad de hacer nuestra propia huella digital. Por favor, dejemos que nuestros hijos y nuestras hijas puedan hacer su propia huella digital. A mí es algo que además, pues bueno, por tener una comunidad tan grande me preocupa mucho, y ha sido una cosa que siempre ha sido como uno de los mandatorios de mi vida y de mi familia, ¿no? El decir, hay una línea muy fina entre la privacidad y la intimidad, ¿no? Es decir, ellas no tienen por qué ser reconocidas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es de verdad, te agradezco que lo hayas puesto porque se me había pasado a hablar de esto y es súper importante. Yo añadiría pues que siempre con esa perspectiva de género, ¿no?, que es tan importante, y con esa mirada en la igualdad, porque ya sabemos que todo el contenido pornográfico es muy violento y está haciendo realmente mucho daño a esa igualdad que pretendemos que sea realmente una realidad y no un espejismo, ¿no? La próxima revista Telos, 128, va precisamente de este tema, trae en noviembre derechos digitales, así que estaremos muy atentas a ver qué nos cuentan. Y hay que terminar la frase, pantallas sí, pero con responsabilidad, con sentido consciente y crítico, para que los niños y niñas no se vean afectados a ningún nivel. Patricia, pantallas sí, pero aire libre, libros, cine, parques, amistades también. Muy bien, eso es importante, ¿no? Que no nos cerremos solo a esto que hay. Nos han quedado muchos temas por hablar. Creo que va a haber que hacer una versión 2. Cada vez que salga una revista, estamos aquí y la comentamos juntas, ¿os parece?
porque sí que es algo que nos atraviesa, que está en el día a día, que ya está con nosotros, que como decía nuestra compañera Ana, no hay ensayo general, estamos ya trabajando por ellos y vamos a sentar las bases de lo que es el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, y tiene que ser con esas competencias digitales, con esa mirada crítica que han puesto Patricia y Laura en este podcast maravilloso. Y quiero que las malas madres nos comenten en este podcast, que ahora dejéis comentarios en el podcast contándonos cómo acompañáis en vuestra casa la vida digital, y que compartáis sobre todo este episodio con todos los grupos de familia, de madres que creéis que están pensando y preocupándose por esto y que les puede ayudar de alguna manera. Ya sabéis que podéis ampliar toda la información en este número maravilloso de Generación Alfabeta de Telos, 127, que lo tenéis en telos.fundaciontelefónica.com/revista, y que estaremos muy atentas al próximo número y os dejamos toda la información, nos vamos contando, y tengo que agradeceros este tiempo. Gracias a ti, vamos. No sé si ha ido algo ahí que tú digas, Laura, se me ha quedado en el tintero esto, para cerrar, que me gusta que cerréis vosotras. Pues yo creo que no, sobre todo el decir a las familias que es complicado, a padres y madres, pero yo creo que sí podemos, es decir, podemos acompañar a nuestros hijos sin miedos, y debemos hacerlo. Yo creo que, como te decía, vivimos ya en una sociedad digital y conectada en la que todos nos estamos viendo, trabajamos con tecnología, nos comunicamos con tecnología, y no podemos meterles en una burbuja a ellos como si la tecnología fuera mala. Entonces no podemos dar ese mensaje. Tenemos que hacerlo con precaución, porque efectivamente la tecnología puede entrañar riesgos, pero tenemos la responsabilidad como padres y madres de educarles en ese buen uso de la tecnología, y yo creo que nadie mejor que nosotros. Es decir, es una corresponsabilidad, yo creo que también esto es importante que lo sepan, es una corresponsabilidad no solo de las familias, sino de todos los agentes que velamos por la seguridad y protección de los menores en el entorno digital. Así que centros escolares, por supuesto, plataformas, por supuesto, y también las instituciones nos tienen que ayudar con recursos y también con regulación en esta tarea que tenemos los padres y madres. Las familias solas no podemos. Patricia, ¿qué te gustaría añadir para cerrar? Pues exactamente eso, que aproximarse a las cosas desde el miedo nunca es positivo. Hay que utilizar la tecnología como lo que es, una herramienta y no un fin. No hacerlo también hace que esos menores se queden atrás, así que pues desde una aproximación positiva, ¿no? Y siempre pues eso, como un instrumento y no un fin en sí mismo, entendiendo cómo pueden ayudar esas pantallas a la sociedad, a los jóvenes, pues creo que sería mucho más constructivo. Pues hasta aquí, nos quedamos con esta súper responsabilidad. Tenemos deberes malas madres. Nos vemos en el próximo capítulo, programón del podcast del Club de Malas Madres. Gracias, Patricia, gracias, Laura, y gracias a la Fundación Telefónica y a la revista Telos por acompañarnos en este episodio. Gracias, un placer. chicas. Gracias. Un placer.